Igual 46 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentra el límite Ko-fi, en el cual podrán encontrar este y otros fics que se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Mientras Aiki construía la Bahía del Dragón, utilizó productos del plano moderno para abrir el comercio con otros planos, y durante un tiempo, el desarrollo fue muy rápido. Una grata sorpresa fue que Aiki obtuvo muchas cosas buenas de las transacciones en el mundo de Merlin Legend. El primero fue el producto especial del mundo de la leyenda de Merlín. El cristal mágico. El cristal mágico del mundo de la leyenda de Merlín contiene magia de alta energía, que no solo puede aumentar el poder mágico, sino que también puede utilizarse para fabricar diversas herramientas mágicas. En la serie de televisión, Merlín usó cristales mágicos para lanzar hechizos como profecías, y en la última temporada, después de perder su magia, recuperó sus habilidades mágicas en una mina de cristales mágicos. Mediante el comercio continuo, Aiki obtuvo información sobre una mina de cristales mágicos y comenzó a explotarla, obteniendo una cantidad considerable de cristales de alta calidad. Si estos cristales se utilizan al abrir el portal dimensional, pueden proporcionar energía mágica estable y estabilizar el canal de transmisión, lo que permite a Aiki transportar algunas criaturas que antes eran difíciles de transportar. Al menos ahora se puede transportar a los dragones sin nombre de bajo nivel del mundo de The Elder Scrolls. Estos dragones fueron creados por Alduin utilizando las almas de antiguos guerreros nórdicos. Su capacidad de combate es muy inferior a la de los dragones verdaderos, pero aún así representan un poder de combate decente. Otros dragones ancestrales, como Paarthurnax y Odaviin, aún no pueden ser transportados, pero Aiki cree que encontrará la manera de obtener mejores fuentes de magia en el futuro. Otro detalle fue que el último huevo de dragón en el mundo de la leyenda de Merlín había sido encontrado por Merlín y su padre, y de él nació un dragón blanco llamado Aitusa. Al principio, Merlín no quería entregarle el dragón a Aiki, pero su padre era más pragmático. En lugar de dejar que un joven dragón vagara libremente, dárselo a Aiki era en realidad una forma de protegerlo. Al enterarse de esto, Aiki llevó a Merlín al mundo de The Elder Scrolls, donde Merlín vio a Paarthurnax, que era mucho más poderoso que Kilgarra, el dragón que conoció en el mundo de Merlin Legend. Después de recibir la garantía de Paarthurnax, Merlín confió voluntariamente al joven dragón Aitusa a Paarthurnax para su crianza, lo que equivalía a confiar el dragón en Aiki. Aitusa aún es muy débil, pero su potencial de crecimiento es inmenso. Como dragón gigante de excelente linaje, su inteligencia también es muy alta, y con la guía de Paarthurnax, su desarrollo futuro será sin duda ilimitado. Paarthurnax no había visto a un dragón joven en quién sabe cuántos años, y su emoción era indescriptible. Por supuesto, criaría bien al pequeño dragón. Ni siquiera dejaría que Aiki se llevara a Aitusa al mundo de Canción de Hielo y Fuego. El día de la coronación de Aiki llegó rápidamente. Aiki bautizó a su país como el Imperio Mágico, disculpen la falta de originalidad en el nombre, y celebró una gran ceremonia. Para toda la ceremonia, Aiki se inspiró en muchas ceremonias de coronación reales, pero no hubo figuras religiosas que realizaran la coronación, ya que Aiki no necesitaba depender de la religión para apaciguar a la población. La actitud de Aiki hacia la religión era relativamente justa. Siempre y cuando no interfiriera con el gobierno, pagara impuestos sobre sus propiedades, no coaccionara a los creyentes y no causara problemas, todo estaba bien. Desde un punto de vista sentimental, Aiki solo estaba relativamente cerca del culto de Akatosh porque Akatosh le dio a Aiki el astrolabio y le enseñó a Aiki cómo falsificar la puerta dimensional. Por lo tanto, Aiki era relativamente cercano a la fe Akatosh. Además, el objeto que correspondía al astrolabio para localizar coordenadas espaciales era también el amuleto Akatosh, por lo que Aiki invirtió en la construcción de un templo Akatosh. En la ceremonia de fundación, toda la nación estaba inmersa en la alegría. Los pocos antiguos propietarios de esclavos que albergaban resentimiento no se atrevieron a causar problemas, ya que la supervisión de Aiki sobre la ciudad era mucho más estricta de lo habitual. Aiki fue quien celebró la ceremonia de fundación y pronunció el discurso inaugural. Toda la ciudad ya contaba con un sistema de radiodifusión, por lo que se pudo escuchar en todos los rincones. A continuación tuvo lugar un gran desfile militar. Aiki exhibió sus tropas de élite, pero no desplegó sus unidades de armamento moderno.
Este halo de misterio dejó perplejas a las grandes potencias visitantes, incapaces de evaluar la verdadera fuerza de Aiki. Sin embargo, a juzgar por el poderoso ejército de armas blancas que Aiki desplegó, todas las grandes potencias abandonaron la idea de aprovecharse de él. El ejército de armas blancas por sí solo ya los había aplastado, sin mencionar el arma secreta que habían investigado, la cual destruyó a Yunkai instantáneamente en el pasado. Por la noche, Aiki también ofreció un banquete, preparando un festín abundante en la arena de Meeren. Cualquiera que acudiera a presenciarlo, sin importar su estatus, podía disfrutar de la deliciosa comida. En el centro de la plaza, había una puerta dimensional de tamaño mediano en cada una de las 4 direcciones. En el centro de las 4 puertas dimensionales había una plataforma construida de acero, rodeada de diversos combustibles. Poco después de que comenzara el banquete, Aiki y Daenerys, para asombro de la multitud, trajeron 3 huevos de dragón y caminaron de la mano sobre la platier. Entonces, Aiki alzó la mano y usamos magia para prender fuego a la pila de leña que había debajo de la plataforma, y toda la plataforma quedó envuelta en llamas. Quienes habían leído la obra original sabían que Aiki estaba incubando huevos de dragón. En el mundo de Canción de Hielo y Fuego, que ya había entrado en el año 299 DC, el cometa rojo había aparecido y los signos de vida dentro de los huevos de dragón se hacían cada vez más evidentes. La inspección de Paarthurnax indicaba que los huevos de dragón estaban a un paso de eclosionar. En los últimos meses, Aiki había gastado mucho dinero ofreciendo recompensas por otros huevos de dragón, pero lamentablemente, solo consiguió 2 que estaban completamente fosilizados y no mostraban signos de vida. Por lo tanto, esta vez solo pude eclosionar 3 huevos de dragón. Aiki había informado a sus subordinados de la situación con antelación, y todos habían visto a Aiki demostrar que ni él ni Daenerys temían a las llamas, por lo que no estaban preocupados. Sin embargo, los residentes y visitantes de la arena lo desconocían. Al ver a Aiki y Daenerys envueltas en llamas, la escena estuvo a punto de degenerar en caos. Gracias a los guardias de Aiki, la situación se estabilizó y todos permanecieron atentos. A diferencia de la obra original, donde Daenerys tuvo que arder durante casi toda la noche para lograr que los dragones eclosionaran, Aiki, con la ayuda de Paarthurnax, ajustó el aura vital de los huevos de dragón y les proporcionó energía mágica con un cristal mágico durante la incubación, acelerando así el proceso de eclosión. En poco más de una hora entre las llamas, los 3 dragones eclosionaron. Aiki extinguió las llamas con magia, y él y Daenerys reaparecieron ante todos. Tanto Aiki como Daenerys asistieron luciendo armaduras de hueso de dragón, porque Aiki ciertamente no quería que su ropa se quemara y quedara desnuda ante todos, y Daenerys mucho menos. Para evitar la incómoda situación que se daba tras extinguir el fuego en la obra original, Aiki y Daenerys llevaban armaduras de hueso de dragón resistentes al fuego. Tras la extinción de las llamas, como muchos sus rostros quedaron un poco tiznados, pero por lo demás, estaban bien. Como nota aparte, con respecto a la característica de resistencia al fuego de Daenerys sin quemarse, en la serie de televisión, incluso el cabello de Daenerys era resistente al fuego, mientras que en la obra original, solo el cuerpo de Daenerys era resistente al fuego, y su cabello se quemaba cada vez. Aiki comprobó personalmente que el cabello también puede ser resistente al fuego, aunque no tanto como el cuerpo. Solo gracias a la protección del casco de hueso de dragón, ambos evitaron quedarse calvos. Cuando Aiki y Daenerys reaparecieron entre las llamas, con 3 pequeños dragones trepando sobre sus hombros, todos los presentes sintieron que habían presenciado un milagro. Justo cuando estaban a punto de reaccionar, las 4 puertas dimensionales que las rodeaban se iluminaron simultáneamente, y de cada una de ellas emergió un dragón negro. Algunos invitados de la primera fila se desplomaron al suelo aterrorizado. Los 4 dragones negros fueron dispuestos especialmente por Aiki. Eran los dragones de menor nivel traídos del mundo de The Elder Scrolls, incluso inferiores a los dragones de sangre, pero eran perfectos para causar una buena impresión. Los 4 dragones sobrevolaron la plataforma durante un rato y luego aterrizaron en las 4 direcciones entre gritos. Lanzaron un largo rugido al cielo, escupiendo una bocanada de llamas abrasadoras. Finalmente, los 4 dragones inclinaron la cabeza y se reverenciaron ante Aiki y Daenerys en la platier. A continuación, los subordinados y soldados de Aiki se arrodillaron sobre una rodilla y le rindieron homenaje. Además, los primeros en reaccionar fueron los esclavos liberados.
Habiendo recuperado su libertad y trabajo, estaban muy agradecidos con Aiki y Daenerys, y ellos también se arrodillaron y saludaron sucesivamente. Entonces llegó el pueblo llano. Cada vez más gente se unió al saludo, e incluso algunos invitados, asustados por la escena, se sumaron a las filas de los que saludaban. Aiki, con la ayuda de los dragones, volvió a aumentar su prestigio. Esta vez, los nombres de Aiki y Daenerys resonarían por todo Poniente y Esos. Después de que los huevos de dragón eclosionaron, Aiki bautizó a los tres dragones como Pequeño Negro, Pequeño Verde y Pequeño Blanco. Evidentemente, Aiki simplemente les puso apodos basados en sus colores. Al fin y al cabo, eran bestias dragón y no se quejarían ni protestarían por lo malos que eran sus nombres. Aiki jamás usaría los nombres de la obra original. Si nos fijamos en los nombres de los tres dragones en la obra original, el dragón verde se llamaba Raegal, claramente en recuerdo del hermano mayor de Daenerys, Raegar. ¿Qué relación tenía ese tipo con Aiki? El dragón blanco recibió el nombre de Viserion, en memoria del inútil hermano de Daenerys, Viserys, que aún vivía. El dragón negro fue bautizado como Drogon, en memoria de Khal Drogo. Esto era aún más imposible, ya que Aiki lo había electrocutado personalmente hasta la muerte. Aiki pertenecía al tipo de persona que no sabía poner nombre a las cosas y no quería molestarse en hacerlo. Como se trataba de tres bestias dragón, Aiki las nombró casualmente según sus colores. Daenerys, sin embargo, tenía algunas quejas. De niña, a Daenerys le encantaban los pequeños dragones y quería ponerles nombres propios, pero Aiki la reprima sin piedad. A continuación, varias facciones comenzaron a mostrar buena voluntad. Después de todo, los acontecimientos habían sido extraordinarios. No solo habían nacido tres dragones ante sus ojos, sino que los cuatro dragones negros invocados por Aiki, aunque de menor tamaño, eran aún más imponentes. Sin embargo, a Aiki no le importaba nada de esto. Eran solo gestos superficiales. Aún estaba por verse qué sucedería si estallara una guerra. Además, si fuera necesario en el futuro, Aiki incluso atacaría a las facciones con las que mantenía buenas relaciones. Así pues, Aiki delegó estos asuntos en el gabinete recién formado y confió las apariciones públicas a Daenerys, como una forma de entrenarla. Muchos puestos en el gabinete establecido por Aiki seguían vacantes, y cada miembro del personal ocupaba varios cargos, lo que mantenía a todos ocupados bastantes. Aiki carecía gravemente de talento para los aviones internos. Había muchos hombres hábiles en la guerra, ya fuera Drácula o Kinlan, ambos excelentes líderes militares, pero les faltaba experiencia en el manejo de asuntos internos. Aiki había contratado a muchos profesionales administrativos de Palmer, pero no confiaba plenamente en ellos. Solo les permitieron formar un grupo asesor, y las decisiones finales seguían recayendo en sus subordinados directores. Actualmente, la primera ministra interina era Serana, una vampira que había vivido durante varios siglos. Su criterio era sensato y, aunque no se había centrado en la política, su gestión de los asuntos públicos era aceptable. El candidato a primer ministro que Aiki realmente prefería debería haber sido Tyrion Lannister, pero aún no era el momento de someterlo. Aiki fue paciente. Corría el año 299 de enero. El respetable duque Stark ya había sido ejecutado, Robb Stark había reunido un ejército y los dos hermanos Baratheon habían iniciado sus respectivas rebeliones. Por un tiempo, se vislumbraban vientos de cambio y la guerra de los cinco reyes estaba casi concluida, a falta únicamente de Balon Greyjoy. El mocoso de Joffrey lo arruinó todo por completo. Originalmente, este tipo era uno de los pocos jugadores de toda la historia que empezó con una buena mano, pero la arruinó obstinadamente. Joffrey tenía un derecho legítimo al trono por ley, aunque disputado, su abuelo materno era el caudillo militar más poderoso y su padre un maestro del combate, con riqueza y poder. Sin embargo, actuó imprudentemente, asesinando al rehén Ned y provocando numerosos problemas. De no ser por la habilidad de Tywin, habría muerto hace mucho tiempo. En la obra original, incontables espectadores aplaudieron cuando envenenaron a Joffrey. Este mocoso era realmente impopular. Para que la situación mejorara, Aiki no rescató a Ned. Sintió lástima por aquel hombre bondadoso. Aiki decidió que, una vez estabilizada la situación, cuidaría de los descendientes supervivientes de Ned como compensación. Aiki planeaba dejar que los habitantes de Poniente lucharan entre sí, para que no tuvieran tiempo de preocuparse por esos. Aiki había invertido demasiado dinero de golpe hacía un tiempo.
Ahora necesitaba que el flujo de efectivo circulara, y las actividades militares también debían cesar temporalmente. Aiki se centra en activar el modo de generación de dinero. Durante esta fase, Aiki ordenó la vigilancia de los antiguos esclavistas descontentos. Aiki sabía que tarde o temprano actuarían, y cuando lo hicieran, les permitiría experimentar las capacidades de un sistema de inteligencia a la altura de la guardia de uniformes bordados. Dado que últimamente no había habido mucha actividad en esos, Aiki planeaba comenzar a explorar nuevos planos. Era hora de aumentar sus reservas mágicas. Desde el descubrimiento del mundo de los vampiros, el astrolabio no había encontrado nuevas coordenadas durante mucho tiempo, pero recientemente, finalmente se había producido una nueva reacción. Aiki ahora podía usar cristales mágicos para estabilizar el portal dimensional, lo que permitiría transportar a varias personas durante la primera transmisión. Sin embargo, Aiki lo pensó mejor y decidió ir solo, ya que comprendía mejor la información de cada plano, lo que le permitía improvisar con mayor flexibilidad. Después de arreglar sus asuntos y despedirse de Daenerys, quien estaba totalmente dedicada a la cría de dragones, Aiki abrió la puerta dimensional y comenzó una vez más a explorar un nuevo plano. En el nuevo plano, Baltazar, mago de la facción de Merlín, y Orbat, mago de la facción de Morgana, habían estado prisioneros en una botella mágica durante 10 años. Tras salir de la botella, Orbat fue inmediatamente a buscar a Dave, el sucesor del Supremo Merlín, intentando localizar la prisión mágica perdida, que tenía forma de muñeca matrioska, un detalle demasiado absurdo como para comentarlo. Tras no obtener resultados en sus investigaciones, Orbat comenzó a atacar a Dave, haciendo aparecer varios lobos salvajes a partir de una fotografía para que lo persiguieran. Dave, presa del pánico, estaba a punto de ser mordido por los lobos cuando Baltazar llegó justo un tiempo, detuvo a Orbat, rescató a Dave y se lo llevó en una águila gigante transformada a partir de una estatua de metal, elevándose hacia el cielo. Este espectacular duelo mágico fue presenciado por Aiki, que se encontraba vagando por los aires. Tras llegar al nuevo avión, Aiki solo pudo discernir que se trataba de un avión moderno. El resto de la información era confusa. Era de noche, así que Aiki cargó la plantilla del progenitor Drácula, transformándose en cientos de murciélagos que volaban por los aires, intentando recopilar más información. Casualmente, Aiki presentó el duelo mágico ante sus ojos. Tras confirmar que se trataba de un plano mágico, Aiki observó atentamente los hechizos intercambiados por ambos bandos, comparándolos con sus recuerdos, y concluyó que este plano era el mundo del aprendiz de hechicero. Los magos de este mundo, a excepción del sucesor del Supremo Merlín, necesitaban recurrir a anillos mágicos, u otras formas, para lanzar hechizos, y su poder no era comparable al del mundo de The Elder Scrolls. Sin embargo, precisamente porque el poder de los magos era relativamente bajo, su exploración de la flexibilidad era más profunda, y sus hechizos eran más diversos y misteriosos. Había muchas criaturas mágicas que Aiki encontraba maravillosas, y Aiki creía que este viaje sin duda valdría la pena. Aiki observó cómo Orbat era retenido y Baltazar se alejaba volando con Dave. Aiki reflexionó rápidamente y decidió que seguir a Baltazar sería más ventajoso para sus acciones. Así que continuó manteniendo su forma de murciélago, siguiendo muy de cerca al águila. Las dos personas que iban delante estaban concentradas en Orbat, que yacía en el suelo, y ninguna de ellas se percató de un grupo de murciélagos que, muy por detrás, se mimetizaban por completo con la noche y se acercaban poco a poco. Aiki siguió a los dos hasta que el águila gigante aterrizó en un edificio alto. El águila gigante se estiró varias veces, luego regresó al alero y se transformó de nuevo en una estatua decorativa. Baltazar estaba tranquilo, pero Dave, a su lado, no podía estarlo. Hace 10 años, Dave se vio envuelto en un incidente relacionado con la magia, que fue considerado una alucinación, y se vio obligado a someterse a un tratamiento que le dejó una profunda huella psicológica. Ahora, esa herida emocional se reabrió y se espolvoreó sobre ella una generosa cantidad de cominó. Dave se hipnotizaba constantemente, diciéndose una y otra vez: esto no es real, pero por mucho que lo intentara, la actitud segura de Baltazar seguía ahí, y seguía en lo alto de un edificio con un mago vestido de forma extraña. Aunque a Baltazar le divertía bastante ver a Dave con cara de inminente desmayo, el tiempo apremiaba, así que tuvo que interrumpir las quejas de Dave. Baltazar convocó a distancia a la mesita de noche de Dave desde su residencia, sacó el anillo del dragón y señaló explícitamente que, en el fondo, Dave todavía creía en la magia.
Al mismo tiempo, Baltazar también señaló que, quisiera Dave o no, ya se había convertido en el objetivo de Orbat. Por su propia seguridad, Dave debería al menos aprender de Baltazar ahora para adquirir la capacidad de protegerse a sí mismo. Dave accedió a regañadientes y preguntó: ¿Y ahora qué deberíamos hacer primero? Baltazar dijo: otros asuntos pueden esperar un momento. Primero, debemos preguntarle a un invitado no deseado que se ha estado escondiendo cerca. Me pregunto cuáles serán las intenciones de este huésped, que nos ha estado siguiendo durante tanto tiempo. Mientras hablaba, Baltazar agitó la mano y una bola de iones que destellaba como un relámpago apareció en su palma. Entonces abrió la mano y la bola de iones voló rápidamente hacia el cielo, apuntando directamente al murciélago en el que Aiki se había transformado. Aiki, siendo un luchador experimentado, rápidamente recuperó la forma humana de la parte superior de su cuerpo, extendiendo una mano para crear una barrera mágica y descendió rápidamente hacia la azotea. La bola de iones impactó directamente contra la barrera mágica, emitiendo un destello de luz azul y una leve explosión. Se produjo una onda en la barrera mágica, luego la bola de iones desapareció, la barrera mágica permaneció y Aiki acababa de aterrizar en la platier. Aiki, ataviado con las túnicas de un mago de la destrucción, retiró la barrera mágica, realizó el saludo de mago a Baltazar y habló con calma. Como cabría esperar de un mago que ha vivido durante más de 1000 años, tus sentidos son bastante agudos. Creí haber mantenido la distancia suficiente, pero aún así me descubrió. Baltazar protegió al indefenso Dave que se encontraba detrás de él y le preguntó a Aiki con gran cautela: ¿quién eres? ¿Eres un mago enviado por Morgana? ¿Cuál es el motivo por el que nos sigue? Aiki respondió: soy un mago viajero, Aiki Dunton. Puedes llamarme Aiki. Poseo la capacidad de viajar entre mundos, y no soy el mismo tipo de mago que tú. No estoy alineado ni con Morgana ni con Merlín, pero estoy dispuesto a aliarme con una de las facciones para obtener los hechizos que deseo. Tengo un sistema de magia completamente diferente al tuyo, y estoy muy interesado en adquirir el tuyo, con la esperanza de realizar un intercambio. Si podemos cooperar, no solo podrás recomendarte ayuda, sino también decirte cómo eliminar por completo a Morgana. Baltazar analizó cuidadosamente lo que dijo Aiki. Aunque no habían intercambiado golpes formalmente, la habilidad de Aiki para transformarse en murciélago era bastante astuta, y el hecho de que pudiera bloquear fácilmente la bola de iones que lanzó Baltazar indicaba que no se debían subestimar las habilidades de Aiki. No estaba claro si esa persona provenía realmente de un sistema mágico diferente, pero era evidente que podía lanzar hechizos con éxito sin usar objetos como anillos mágicos. Según el conocimiento de Baltazar, dentro de los sistemas mágicos que conoció, solo el Merlín Supremo podía lanzar hechizos sin un anillo, y el Merlín Supremo era Dave, que estaba justo a su lado. Por lo tanto, el Aiki que tiene delante podría provenir realmente de otros sistemas mágicos. Dado que un mago tan poderoso claramente buscaba hechizos, no se le podía permitir bajo ningún concepto cooperar con Orbat. Dado que Aiki podía hechizos de cualquiera de los dos bandos, Baltazar, naturalmente, tuvo que actuar primero, establecer cooperación con Aiki y formar una alianza. Un partido neutral como ese no podría dejarse influenciar en absoluto por Orbat. Así, en la azotea, Aiki y Baltazar alcanzaron un acuerdo preliminar de cooperación. Su prioridad inmediata era recuperar la prisión mágica. La prisión mágica encarceló a varios magos muy peligrosos de la facción de Morgana. Desde su pérdida hace 10 años, había estado a la deriva, y Baltazar tenía que encontrar la prisión mágica antes que Orbat. De lo contrario, si Orbat liberara aunque sea una sola persona, sería equivalente a ganar un aliado, y Baltazar estaría en desventaja. Los tres encontraron el viejo coche de Baltazar, que llevaba 10 años en el aparcamiento y estaba prácticamente cubierto de polvo. Sin embargo, para Baltazar, un simple gesto de su mano bastaba para quitar el polvo y hacer que pareciera completamente nuevo. Esta fue también la razón por la que Aiki quiso estudiar la magia de este mundo. La magia del mundo de The Elder Scrolls era demasiado agresiva. El entorno mágico tan activo y las numerosas guerras hicieron que la mayor parte de la magia del mundo de The Elder Scrolls se pusiera al servicio de la guerra. Los hechizos de destrucción de Aiki eran mucho más fuertes que los de Baltazar, pero no pudo quitar el polvo del coche, ya que le faltaba mucha flexibilidad.
Los tres subieron al coche, y Baltazar se dispuso a utilizar el aura mágica que emanaba de la prisión mágica para determinar su ubicación aproximada cuando Aiki le entregó una brújula. Esta era la brújula de los deseos de imitación de Aiki. Cuando se trataba de encontrar cosas, nada se comparaba con la brújula de los deseos. Aiki le explicó a Baltazar la función de la brújula de los deseos, y luego hizo que Baltazar sostuviera la brújula de los deseos, imaginando toda la información sobre la prisión mágica. Tras sacudir la brújula varias veces, esta apuntó firmemente en una dirección, y los tres subieron al viejo coche y comenzaron la persecución. Sin embargo, Aiki sabía que Baltazar había dedicado algún tiempo a salvar a Dave, persuadiéndolo y llegando a un acuerdo con Aiki, mientras que Orbat había comenzado inmediatamente a buscar la prisión mágica después de su enfrentamiento. Por lo tanto, Baltazar iba un paso por detrás de Orbat, y era probable que Orbat ya hubiera encontrado la prisión mágica y liberado al mago aprisionado en su capa más externa para entonces. Durante más de 1000 años, Baltazar había capturado a varios magos muy peligrosos, aprisionándolos capa por capa dentro de la prisión mágica, que es como adquirió su forma anidada actual. Originalmente, Orbat estaba encarcelado en la capa más externa, pero hace 10 años, Dave, quien accidentalmente obtuvo el anillo del dragón por primera vez, liberó inadvertidamente a Orbat, lo que provocó todos estos problemas. Las capas más profundas de la prisión mágica eran más difíciles de desbloquear, y actualmente, un antiguo mago chino llamado Sanle estaba aprisionado en la capa exterior, a quien Orbat también podría liberar con sus habilidades. Las capas internas de la prisión mágica requerirían más magia para desbloquearse, por lo que Baltazar no estaba preocupado de que Orbat liberara a Morgana de la capa más interna en un futuro próximo. Por cierto, mientras Aiki interactuaba con Baltazar y Dave durante el viaje, el sistema no detectó ninguna plantilla de mago nueva. Al parecer, su estructura era algo inferior a la de los magos del mundo de The Elder Scrolls, ya que la mayoría no podía lanzar hechizos sin un anillo, por lo que Aiki no adquirió ninguna plantilla de mago nueva. Aiki observó a Baltazar usar la brújula de los deseos para buscar la prisión mágica desde el coche. Llegaron a la planta baja de una tienda de acupuntura en Chinatown. Baltazar, temiendo una pelea arriba, dejó a Dave esperando abajo. Aiki no se había ganado del todo la confianza de Baltazar, así que él no subió a intervenir y esperó abajo con Aiki. Tal como Aiki esperaba, Orbat ya había liberado a Sanle y estaba luchando contra Baltazar. Durante la pelea, Baltazar arrojó a Sanle por una ventana. Sanle cayó al suelo y se encontró cara a cara con Dave. Baltazar continuó lidiando con Orbat, Sanle comenzó a perseguir a Dave y Aiki comenzó a observar el espectáculo desde las sombras. Aiki no podía ver lo que ocurría arriba, pero la escena abajo era bastante animada. Sanle lanzó un hechizo usando un objeto mágico con un relieve de dragón en su cuerpo, transformando los accesorios de la danza del dragón en Chinatown en un dragón chino, que comenzó a perseguir a Dave. Dave corría de un lado a otro frenéticamente. Finalmente, gracias al recordatorio de Baltazar, mientras el dragón trepaba por el muro, usamos magia para prenderle fuego a la cola. El dragón forcejeó, cayó del muro y aterrorizó directamente sobre Sanle, resolviendo así la crisis. Arriba, Baltazar derrotó a Orbat. Aunque Orbat escapó, Baltazar logró hacerse con la prisión mágica. Tras este incidente, el anhelo de Dave por la magia se despertó y finalmente superó el trauma de su infancia, decidiendo oficialmente aprender magia de Baltazar. Aiki también se estaba preparando para iniciar su transacción con Baltazar. Los tres se dirigieron al laboratorio subterráneo de Dave, un lugar espacioso y apartado, idóneo para la investigación mágica. Aquí, Baltazar recibió oficialmente a Dave como su aprendiz, y Aiki comenzó a intercambiar hechizos con Baltazar. Baltazar fue muy generoso. Después de que Aiki le presentara numerosos hechizos de destrucción, las capacidades ofensivas de Baltazar aumentarán considerablemente. A cambio, Baltazar le entregó a Aiki el libro de hechizos supremo de la facción de Merlín, así como los libros de magia que había recopilado previamente. Aiki los copió inmediatamente con el libro del infinito. Baltazar también le enseñó a Aiki a crear anillos mágicos. Además de las técnicas fundamentales, el componente más importante para los anillos mágicos eran las gemas imbuidas de magia como materia prima. Originalmente, las gemas mágicas no eran fáciles de encontrar, pero Aiki ya había comenzado a extraer una veta entera de cristales mágicos en el plano de Merlín. Aiki extrajo un cristal mágico, sorprendiendo a Baltazar.
Tras la verificación de Baltazar, se confirma que este cristal podía usarse para crear anillos mágicos. Esto significaba que Aiki podría producir en masa anillos mágicos en el futuro, incluso si el color era algo monocromático, al ser todos de cuarzo transparente. Finalmente, Aiki también deseaba el hechizo de la inmortalidad. Merlín lo había lanzado sobre varios de sus discípulos en aquel entonces, razón por la cual Baltazar y Orbat pudieron vivir desde la época del rey Arturo hasta el siglo XXI. Aiki se volvería inmortal simplemente activando su plantilla de vampiro, y su edad solo aumentaría al desactivarla. Si Aiki consiguiera el hechizo de inmortalidad, su plantilla de mago también podría resistir el envejecimiento, y magos comunes como Daenerys también podrían alcanzar la inmortalidad. Por lo tanto, el hechizo de inmortalidad era lo que Aiki más deseaba en esta etapa. Baltazar dudaba porque el hechizo de inmortalidad era muy difícil de realizar. El mismísimo Merlín se lo había lanzado, y requería no solo magia extremadamente poderosa, sino también una gran cantidad de valiosos materiales mágicos. Además, esta magia era rara incluso entre los magos, y muy pocos lograban alcanzar la vida eterna, por lo que Baltazar dudaba si otorgarle esta magia a Aiki. Aiki notó la vacilación de Baltazar y se ofreció a intercambiarla por un método para eliminar a Morgana. El interés de Baltazar se despertó de inmediato porque había estado buscando incansablemente al sucesor del Supremo Merlín precisamente para eliminar a Morgana. Solo eliminando a Morgana podría Baltazar rescatar a su novia, Verónica. En aquel entonces, Baltazar, Orbat y Verónica estudiaron con Merlín. Baltasar y Orbat se enamoraron de Verónica. Después de que Verónica eligiera estar con Baltazar, el amor de Orbat se convirtió en odio y se unió a Morgana, lo que le dio a esta la oportunidad de matar a Merlín. En el momento más crítico, Verónica usó un hechizo para sellar el alma de Morgana dentro de su propio cuerpo, creando así dos almas en un mismo cuerpo. Para evitar que Morgana matara de Verónica, Baltazar las vendió a ambas juntas en la capa más profunda de la prisión mágica, lo que derivó en la situación actual. Durante años, Baltazar había buscado una solución sin éxito, viéndose obligado a depositar todas sus esperanzas en el sucesor del Supremo Merlín. Ahora, al enterarse de que Aiki tenía una solución, se emocionó enormemente. Tras un breve debate, Baltazar proporcionó el hechizo completo de inmortalidad. Tras el análisis de Aiki, el efecto de este hechizo resultó mediocre. Además de otorgar la inmortalidad, no tenía otros usos significativos. Solo podía mantener la vitalidad juvenil del cuerpo, pero no podía potenciar la capacidad curativa ni el poder mental. En resumen, no ofrecía ninguna ayuda para mejorar la fuerza. El sistema de cultivo mágico de Baltazar y sus compañeros carecían de métodos de meditación, por lo que su poder mágico dejó de aumentar tras alcanzar la edad adulta. Incluso después de vivir tantos años, su fuerza no había variado mucho desde entonces. Si se combina con un método de meditación adecuado, tras meditar durante 1000 años, incluso un cerdo podría convertirse en un archimago. El hechizo de inmortalidad en este mundo fue un verdadero desperdicio. Tras obtener el hechizo de inmortalidad, un cambio, Aiki le reveló a Baltazar el método para enfrentarse a Morgana de la historia original. Primero, libera a Morgana y Verónica, luego usa magia para liberar el alma de Morgana del cuerpo de Verónica. Después, usa el poder de la ciencia para reunir una gran cantidad de energía de arco para atacar a Morgana, privándola temporalmente de su capacidad de lanzar hechizos, y aprovecha la oportunidad para eliminarla. Baltazar analizó cuidadosamente el plan y lo demostró altamente factible, decidiendo finalmente seguir adelante con él. En la trama original, Baltazar extrajo el alma de Morgana del cuerpo de Verónica y la transfirió al suyo para separarlas, pero Morgana casi lo mata. Aiki le prestó generosamente la estrella Azuras. Este artefacto divino no tiene parangón a la hora de almacenar almas, así que extraer el alma de Morgana no supondría ningún problema. Durante el siguiente periodo, Baltazar se preparó para eliminar a Morgana mientras entrenaba a Gabe. Después de todo, Dave, el otaku científico, era quien mejor entendía la ciencia y también el sucesor del Supremo Merlín, por lo que sin duda sería necesario para eliminar a Morgana. Mientras tanto, Aiki estudiaba la magia del mundo del aprendiz de mago mientras construía una puerta dimensional en el laboratorio de Gabe. Al mismo tiempo, Orbat, tras haber sido derrotado una vez, se dio cuenta de su desventaja numérica y comenzó a buscar ayuda. Como dice el refrán, 2 puños no son rival para 4 manos, y un héroe no puede resistir a una multitud. Orbat lo sabía bien.
Para aumentar su número de hombres, Orbat no tuvo más remedio que buscar a otros hechiceros aliados de Morgana. Gracias a las recomendaciones de otros, Orbat logró encontrar un hechicero alineado con Morgana, aunque de habilidad mediocre. El mentor de este joven solo le había dejado un libro de magia antes de desaparecer, por lo que, en esencia, era un talento autodidacta que realizaba trucos de magia en el escenario bajo el nombre artístico de Drake Stone. El nivel mágico de Drake dejó a Orbat sin palabras, pero el tiempo apremiaba y Orbat no tenía de qué quejarse, así que tuvo que conformarse. ¿Sabías que el actor que interpreta de Drake Stone también interpreta de Grotan en World of Warcraft? Aiki y Baltazar tenían horarios flexibles, pero Dave, como estudiante, era diferente. Dave tenía que ir a la escuela todos los días y acababa de reencontrarse con una compañera de clase de hacía 10 años, que ahora estaba en plena relación, ocupada y feliz a diario. Orbat aprovechó la oportunidad y emboscó a Dave en la universidad. Por suerte, Baltazar llegó a tiempo para rescatarlo. Posteriormente, mientras Dave estaba ausente, Orbat hizo que Drake usara magia de transformación para convertirse en Dave y tenderle una emboscada de Baltazar. A diferencia de la historia original, en el sótano no solo se encontraba Baltazar, sino también Aiki, quien estaba construyendo la puerta dimensional. En términos de poder de ataque, el mundo de The Elder Scrolls deja muy atrás al mundo del aprendiz de brujo. Un rayo en cadena de Aiki derribó a Drake, que quedó humeando, y la reacción en cadena del rayo también hirió levemente a Orbat, quien huyó despavorido. Aiki confiscó el anillo mágico de Drake, lo obligó a revelar su libro de magia y luego lo entregó a Baltazar para que se deshiciera de él. Una vez finalizada la preparación, Orbat también desapareció, y Aiki no quiso ocuparse de él, dejándolo a merced de Dave y Baltazar para su diversión. Ese día, Aiki, Dave y Baltazar estaban listos para resolver el asunto de Morgana de una vez por todas. Primero, los tres usaron magia para liberar a una bruja de la época de Salem que estaba prisionera en la capa exterior de la prisión mágica. Mientras ella apenas recuperaba su forma humana y aún no comprendía lo que estaba sucediendo, Aiki intervino directamente, dejó inconsciente a la bruja, le confiscó su artefacto mágico, usaba un collar, no un anillo, y la ató, dejándola a un lado. Ahora, en la prisión mágica solo quedaban Morgana y Verónica en su capa más interna. La capa más interna de la prisión mágica requería un poder mágico muy elevado para abrirse. Afortunadamente, las habilidades de las tres personas presentes eran excelentes. Dave era el sucesor del Supremo Merlín, Baltazar había acumulado 1000 años de experiencia y, con Aiki, que se mantenía constantemente potenciado, abrir la marioneta de la prisión mágica fue relativamente fácil. Cuando se abrió la marioneta de la prisión mágica, la figura de Verónica apareció en medio de una masa de energía negra. Verónica había absorbido el alma de Morgana en su cuerpo en aquel entonces, por lo que ambos compartían un mismo cuerpo. Desde la perspectiva del alma, Morgana era más fuerte, así que el control del cuerpo estaba en sus manos. Siguiendo la misma rutina de siempre, Verónica fue alguna vez inmediatamente tras su aparición. Aiki activó el artefacto Estrella Azuras, extrayendo el alma de Morgana del cuerpo de Verónica. Morgana reaccionó a tiempo, abandonando rápidamente el cuerpo de Verónica para evitar ser absorbida por la estrella de Azura, apareciendo en el mundo exterior en forma de alma. Aún sin cuerpo, Morgana seguía siendo una poderosa hechicera. Dave activó de inmediato las bobinas de Tesla previamente preparadas. Las bobinas de Tesla acumularon rápidamente energía eléctrica de alta intensidad. Varias bobinas se descargan continuamente, impactando rápidamente a Morgana. El alma de Morgana fue sometida constantemente a descargas eléctricas de alta densidad. Aiki también usó rayos en cadena, mientras que Baltazar y Dave usaron bolas de iones para atacar a Morgana. Morgana experimentó la emoción de sentir la electricidad de toda la ciudad fluyendo a través de ella. Los ataques continuaron hasta que prácticamente toda Nueva York quedó sin luz, y Morgana fue aniquilada por los ataques del trío. Tras derrotar a Morgana, Baltazar exhaló un largo suspiro de alivio. Su misión de más de 1000 años por fin había concluido. Baltazar despertó con entusiasmo a Verónica, y ambos comenzaron a mostrarse cariñosos. Dave, tras presenciar este acontecimiento tan especial, también sintió que debía relajarse y salió a buscar a su novia. Aiki estaba molesto y continuó construyendo la puerta dimensional, preparándose para regresar y conversar sobre la vida con Daenerys. Para acelerar la construcción de la puerta dimensional, Aiki reclutó a Baltazar y Verónica como obreros, y solo entonces se fabricó la puerta dimensional.
Aiki y Baltazar acordaron que Baltazar serviría como consultor mágico ocasional para Aiki. Habiendo vivido casi 1400 años, su experiencia era extensa, solo un poco menor que la de Kinlan, que vivió 2000 años, y también era muy hábil en magia, por lo que Aiki estaba muy dispuesta de ganárselo. Aiki trajo con entusiasmo a Baltazar, Verónica y Gabe de vuelta al mundo de Canción de Hielo y Fuego. Los dos mundos establecidos contacto oficial, y Baltazar se convirtió en el representante del mundo del aprendiz de hechicero. Al enterarse de que existía otro Merlín, del mundo de la leyenda de Merlín, en otro mundo, Baltazar estaba emocionado con Verónica a conocer a Merlín, mientras que Dave viajaba entre los dos mundos de una vez en cuando. Aiki comenzó entonces a enseñar el arte de fabricar anillos mágicos, y empezó a forjar un gran número de artefactos mágicos. Con los anillos mágicos, el plan de Aiki para la educación mágica obligatoria para todos los ciudadanos podría ponerse en marcha. Aiki incluso había bautizado a su país como el Imperio Mágico, así que, por supuesto, tenía que promover la magia. Originalmente, el mundo de The Elder Scrolls tenía un número relativamente alto de hechiceros, con un sistema de cultivo más completo, pero los requisitos de talento seguían siendo bastante elevados. Tras disponer de anillos mágicos, los requisitos para lanzar hechizos se redujeron considerablemente. En el mundo del aprendiz de brujo, los hechiceros carecían de habilidades mágicas sin anillos. En otros sistemas mágicos, estas personas serían consideradas con una aptitud extremadamente baja. Dado que podía usar magia tras ponerse anillos mágicos, y combinar con los sistemas de cultivo del mundo de The Elder Scrolls y el mundo de Merlin Legend, la barrera de entrada para los hechiceros se reduciría enormemente. Aiki comenzó a poner a prueba de forma generalizada el poder espiritual y los estándares de afinidad elemental de los niños en edad escolar de su territorio, estableciendo varias escuelas primarias de magia para impartir gratuitamente niveles introductorios de magia. Dado que la magia estaba resurgiendo en el mundo de Canción de Hielo y Fuego, el umbral para convertirse en hechicero disminuiría continuamente, y seguramente surgiría un gran número de niños talentosos. Aiki quería difundir la magia como si fuera un conocimiento de educación obligatoria, lo que haría honor al nombre del Imperio Mágico. En cualquier caso, quienes recibían educación eran sus propios ciudadanos, y todos los ciudadanos tenían la obligación de servir en el ejército, lo que también fortalecía el país de Aiki. Por supuesto, la magia que se estaba popularizando era toda de bajo nivel, magia introductoria. Para obtener magia avanzada, todavía había que ir a Winterhold a estudiar. Tras convertirse en Aiki en el archimago de Winterhold y después de toda la ciudad, Winterhold se transformó en una base de entrenamiento semiacadémica y semipolítica. Todos los hechiceros tenían la obligación de jurar lealtad a Aiki, quien además les facilitaba la investigación y el cultivo, creando así una relación de beneficio mutuo. En cuanto a las normas que regían a los hechiceros, Aiki también comenzó a organizar a Baltazar y a los hechiceros de Winterhold para que empezaran a recopilarlas. Aiki también comenzó a inculcar a los hechiceros de Winterhold conocimientos modernos, a que reconocieran el poder de la ciencia ya que se esforzaran por desarrollar tanto la magia como la ciencia simultáneamente, para que el imperio de Aiki pudiera fortalecerse rápidamente. El desarrollo de Aiki aquí está siendo cada vez más rápido, mientras que en Poniente la gente ya se está enfrentando ferozmente entre sí. Robb Stark, sediento de venganza por la muerte de su padre, marchó hacia el sur con su ejército. Este joven posee una considerable habilidad para el combate, pero carece de perspicacia política y no tiene objetivos políticos claros. Tras ganar una importante batalla y capturar con éxito a el matarreyes James Lannister, la confianza de todos se disparó. Durante una reunión, los norteños decidieron que a nadie le importaba ya el mocoso de desembarco del rey, y que bien podían autoproclamarse reyes en el norte. Con los dos hermanos menores del antiguo rey reclamando ser los legítimos herederos al trono, además de Joffrey en desembarco del rey y Robb en el norte, ya había 4 reyes. Si además contamos a Balon Greyjoy, que constantemente clamaba y se autoproclamaba rey de las Islas del Hierro, la guerra de los 5 reyes ya había afectado a todo Poniente. El príncipe del reino de Dorne, en el extremo sur de Poniente, era pacifista y no tenía intención de involucrarse en esta rebelión. La familia Tully de Aguas Dulces decidió apoyar a la familia Stark, ya que ambas familias estaban estrechamente emparentadas por matrimonio. Los vasallos de la familia Arryn en el Nido de Águilas querían participar en la guerra, pero Petyr Baelish logró mantener el control sobre Lady Lysa, lo que provocó que la familia Arryn permaneciera neutral.
Esto también facilitó que Petyr Baelish consolidara su control sobre el nido de águilas en el futuro. La familia Tyrell del reino de Reach quería obtener más beneficios en medio del caos. La familia Tyrell apoyó a Renly Baratheon, quien se había autoproclamado rey, y Lord Mace se casó con su hija Margaery Tyrell y con él, con la esperanza de que Margaery se convirtiera en reina en el futuro, aunque Renly era homosexual y su persona favorita era su cuñado Loras Tyrell. Mientras que la familia Tyrell se beneficiaba, eso no importaba. En el muro, Jon, que ahora ostentaba el apellido Stark, quiso ir al sur para ayudar a Robb cuando se enteró de que su padre había muerto y su hermano había formado un ejército. Por suerte, sus amigos lo disuadieron y regresaron a sus deberes con la Guardia de la Noche. El Lord Comandante de la Guardia de la Noche iluminó a Jon, pensando para sí mismo que si ese chico se marchaba, el patrocinio de Aiki a la Guardia de la Noche desaparecería. Entonces el maestre Aemon le dio otra lección, y Jon, enfadado, dijo que el viejo maestre no comprendía sus sentimientos. Tras este período de tratamiento, Aemon recuperó la vista. Miró fijamente a Jon y, palabra por palabra, relató el dolor y la impotencia que sintió como Targaryen al enterarse de la desaparición de la familia Targaryen, y cómo incluso los niños fueron cruelmente asesinados, para luego dejar que Jon eligiera por sí mismo. Sin embargo, en su corazón, el maestre Aemon, que ya conocía la verdad, murmuró para sí mismo. ¿De qué sirve que tú, un Targaryen, vayas con tanto entusiasmo a ayudar a la familia Stark? Cuento contigo para que te labres un nombre en la Guardia de la Noche, algo digno de tu padre, Raegar. Además, cuanto más caóticos sean los combates en el sur, más fácil le resultará a Aiki intervenir y solucionar el problema, y su apellido público Stark le será aún más útil. Apostaría mis 100 años a que Aiki orquestó específicamente que alguien consiguiera que Jon adoptara el apellido Stark. Debe haber un plan. Parece que debo cuidarme mejor e intentar vivir hasta el final de la guerra para ver cuál será el desenlace. Tyrion fue liberado tras ser sometido a un juicio por combate y regresó a Desembarco del Rey, donde su padre, Tywin, lo nombró mano del rey interina. Alicia Stark también logró escapar de Desembarco del Rey y emprendió su extraordinario viaje errante. Aiki también dejó un poco de lado su investigación mágica durante los últimos 2 días y comenzó a adaptarse tachado, para acercarse a Daenerys. Tras adquirir unos cuantos dragones pequeños, Daenerys los cuidó con esmero, como una niña pequeña que de repente recibe a sus queridas mascotas, aunque en realidad se trataba de una niña pequeña que recibió a sus mascotas favoritas. Tras enterarse de que los huevos de dragón habían eclosionado, Viserys intentó acercarse a los dragones varias veces, pero Daenerys lo rechazó. Con la llegada de los pequeños dragones, la posición de su hermano Viserys en el corazón de Daenerys se desplomó. Con experiencia, fuerza y apoyo, Daenerys era ahora una persona distinta completamente a la niña ignorante que era 6 meses atrás. La Daenerys actual había despertado su talento latente. Rápidamente aprendió magia de fuego, y su hermano, que carecía de este talento, simplemente no era digno del título de el último dragón verdadero en su corazón. En el corazón de Daenerys, solo una persona poderosa como Aiki era digna de su admiración. Aiki pasó los últimos días jugando con Daenerys y los 3 pequeños dragones. Aunque estos 3 dragones eran solo dragones de bajo nivel de la clase bestia dragón, su ventaja radicaba en su rápido ritmo de crecimiento. El ritmo de crecimiento de los dragones comunes es muy lento. Su esperanza de vida es larga y la acumulación es muy importante. En el mundo de Canción de Hielo y Fuego, los dragones luchan principalmente con sus cuerpos y el fuego. Son completamente ineptos para la magia. Sin embargo, su crecimiento físico es bastante rápido. En menos de 2 meses, han aumentado visiblemente 2 tamaños y ya pueden escupir fuego para asar carne. Sus pequeños colmillos también han comenzado a brotar. Aiki es una sangre de dragón y posee el grito de dragón dominar la voluntad, por lo que incluso cuando los dragones crezcan, no podrán escapar del control de Aiki. Alrededor de la pirámide de Aiki, también hay varios dragones de bajo nivel del mundo de The Elder Scrolls. Estos dragones no pueden hablar y todos fueron creados por Alduin. Aiki también ha reunido algunos de ellos para usarlos como arma de combate. El Alduin real es mucho más grande que en el juego. Como hijo mayor del dios dragón Akatosh, sin duda no podría tener un tamaño tan similar al de los dragones comunes como se muestra en el juego. La victoria de Aiki sobre Alduin también se debió a que Alduin perdió su divinidad.
Irónicamente, el dios que originalmente poseía el poder de la destrucción Alduin se convirtió en un dragón Alduin debido al culto del dragón, transformándose de un dios inviolable en un dragón relativamente poderoso, lo que le dio a Aiki la oportunidad de derrotarlo. La ayuda de Akatoshi para Arturnax también fue indispensable. La muerte de Alduin a manos de Aiki solo significó la destrucción de sus características de dragón, permitiéndole recuperar su divinidad. Cuando el alma de Alduin reviva, volverá a ser el dios Alduin. Por lo tanto, en cierto sentido, Alduin debería incluso agradecerle a Aiki. Aiki tenía previsto quedarse con Daenerys unos días más, pero, inesperadamente, el astrolabio comenzó a emitir señales fuertes. Esta vez, Aiki ni siquiera activó el astrolabio, pero este emitió señales. Según el análisis de Aiki, este plano recién descubierto debería ser muy poderoso y extenso, y seguramente albergaría muchos objetos útiles que Aiki podría adquirir. Días después, Aiki, completamente preparada, se despidió de Daenerys y emprendió de nuevo su viaje para explorar nuevos planos. Aiki cruzó la puerta dimensional, emergiendo de un portal en un páramo de otro plano. Debido a que el lugar de aterrizaje esta vez era muy remoto, los alrededores parecían una región del desierto de Gobi, con ondulantes dunas de arena amarilla hasta donde alcanzaba la vista. Aiki no pudo determinar dónde se encontraba ni en qué época estaba. Esta vez Aiki estaba en apuros. Si el lugar era realmente desolado, sería difícil marcharse. Los viajes anteriores habían sido principalmente en ciudades donde se desarrollaba la trama, y nunca a más de un día de viaje del protagonista. Esta vez, sin embargo, todo era desierto de Gobi, y Aiki no sabía hacia dónde ir. Aiki quería volar y observar a su alrededor, pero sus formas voladoras eran todas plantillas de vampiro, que se quemarían con los rayos UF. Incluso en su forma de señor vampiro, aunque no se quemaría, se debilitaría con el sol y se sentiría muy incómodo. A menos que Aiki usara el arco de Auriel para bloquear el sol, el revuelo sería demasiado grande. Si se trata de un avión moderno, podría atraer la atención de las grandes potencias, lo que contradiría el plan de Aiki de una infiltración discreta. Así pues, Aiki decidió utilizar primero la brújula de los deseos para encontrar la ciudad más cercana, esclarecer su ubicación geográfica y sus antecedentes históricos, y luego elaborar planos adicionales. Justo cuando Aiki estaba a punto de sacar la brújula de los deseos del libro del infinito, un círculo de chispas doradas giratorias apareció no muy lejos de él. Las chispas giraban y crecían, expandiendo el círculo, hasta que formaron un anillo dorado. El paisaje interior era completamente distinto al del desierto circundante. Era claramente un portal. Al ver ese tipo de portal, Aiki supo que se trataba de la magia única de los portales del anillo de teletransporte de la sociedad oculta en la Tierra, en el mundo Marvel. Incluso Aiki quedó asombrado por las fluctuaciones mágicas que emanaban de él. Entonces, esta debe ser la Tierra en el universo Marvel. Era evidente que la llegada había sido atraída por las intensas fluctuaciones mágicas del portal dimensional de Aiki. Quien pudiera detectar la llegada de un visitante de otro universo a la primera oportunidad y tuviera el valor de acudir de inmediata debía ser el actual hechicero supremo. Según la cronología de los hechos, Aiki preveía encontrarse con el Doctor Strange o con la anciana. Preparó en secreto algunos hechizos para evitar un enfrentamiento arrepentido. Tras estabilizarse el portal, emergió una hechicera calva vestida con una túnica amarilla. Aiki la reconoció de inmediato como la anciana, tal como apareció en la película. Esta respetable hechicera está dispuesta a sacrificarlo todo para proteger la Tierra, y al haber extraído energía de la dimensión oscura, debería tener una mentalidad más abierta respecto a la magia, lo que facilitaría la comunicación. La anciana llegó sola porque el santuario acababa de detectar fluctuaciones mágicas provenientes del portal dimensional. Dichas fluctuaciones eran demasiado intensas, al fin y al cabo, se trataba de la quema simultánea de una gran cantidad de gemas del alma y cristales mágicos que almacenaban energía mágica, algo que Aiki por sí sola no podía producir, y que la anciana había malinterpretado. La anciana sintió que debía encargarse ella misma de este problema. Los demás hechiceros de la sociedad oculta podrían ser un estorbo. Aiki también estaba muy nerviosa. En cuanto a magia ofensiva, Aiki tenía una gran cantidad de hechizos altamente destructivos, pero carecía de conocimiento sobre magia espacial. Lo más importante es que, si la anciana usó su anillo de teletransporte para atrapar a Aiki en la dimensión espejo, Aiki no tendría forma de escapar.
Solo podría recurrir a los materiales del libro del infinito para construir otro portal dimensional y teletransportarse de vuelta. Así pues, la situación actual era como la de dos partes asustadas. Ni Aiki ni la anciana se atrevían a actuar precipitadamente. Tras unos minutos de estancamiento, la anciana sintió que dos personas vivas simplemente se detenían en el desierto no era la solución. Habla primero. Las intensas fluctuaciones mágicas de hace un momento fueron causadas por ti, ¿no es así? ¿De qué espacio vienes? ¿Qué clase de ser dimensional eres? ¿Cuál es tu propósito al venir a la Tierra? Aiki se dio cuenta de que el anciano lo había malinterpretado, creyendo que era un ser dimensional como Dormammu. Se rió entre dientes y explicó. Presumiblemente, usted es el estimado anciano. Mi nombre es Aiki Dunton y soy una hechicera humana. Soy humano, pero no procedengo de la Tierra actual. Dado que usted posee un profundo conocimiento de las dimensiones, debería comprender la existencia de universos paralelos. Yo provengo de un universo paralelo. Las fluctuaciones mágicas de hace un momento fueron causadas por mí durante la teletransportación, utilizando un enorme objeto mágico, no por mí personalmente, así que no tienes por qué estar tan preocupado. Como pueden ver, como humano, no guardo rencor ni he hecho tratos con otros seres dimensionales malignos, Akatosh no cuenta. Akatosh es un auténtico dios del tiempo, y los demás príncipes daédricos tampoco. No tengo intenciones ocultas. Soy un hechicero, y a los ojos de un hechicero, nada es más atractivo que la verdadera esencia de la magia. Encontrarse con el renombrado anciano al llegar aquí es también una guía de la magia. Me dirijo formalmente a ustedes para proponer un intercambio mágico, con la esperanza de intercambiar hechizos y fortalecer conjuntamente nuestra exploración de la magia. Mientras hablaba, Aiki utilizó la magia de restauración de nivel experto gran curación, y una gran luz dorada apareció inmediatamente alrededor de Aiki. La anciana se sobresaltó, casi pensando que la otra parte estaba a punto de atacar, y estuvo a punto de lanzar un hechizo. Por suerte, la anciana sintió que esta magia no contenía ningún elemento destructivo. Al contrario, le produjo una sensación de bienestar. Lo que sorprendió aún más a la anciana fue que, bajo esa luz dorada, sintió claramente una fluctuación en la energía de la dimensión oscura dentro de su cuerpo, que parecía rechazar fuertemente la luz dorada que tenía delante. Esto sorprendió y a la vez complació a la anciana. Para proteger la Tierra, la anciana no tuvo más remedio que extraer energía de la dimensión oscura, que siempre había sido motivo de preocupación para ella. Ahora, la anciana ya no podía expulsar el poder de la dimensión oscura de su cuerpo. Aunque aún podía resistir la intrusión mental de Dormammu con su fuerza de voluntad, la anciana sentía que, a medida que el poder de la dimensión oscura se integrara más en su cuerpo, podría caer definitivamente en la oscuridad algún día. Durante siglos, el anciano había estado buscando una energía que pudiera contrarrestar la dimensión oscura, pero siempre sin éxito. La magia que encontré hoy en Aiki, si bien no contrarrestaba directamente la energía oscura, al menos no se alineaba con ella. Si era inofensiva, este hechizo podría ser la clave para que la anciana expulsara la energía de la dimensión oscura. La anciana reflexionó en silencio. Una persona capaz de usar tal magia al menos inspiraba confianza. Además, estando ella presente, la anciana no había vivido cientos de años en vano. Si realmente luchaban, era incierto quién ganaría. Es más, la persona que tenía enfrente reveló de inmediato su identidad como la anciana, lo que indicaba que debía ser alguien conocido con su reputación. Si tuviera malas intenciones, no se atrevería a enfrentarse a ella directamente. Solo entonces la anciana se decidió y aceptó el intercambio mágico. La anciana extendió una mano, mientras que con la otra dibujó un círculo en el aire, abriendo una nueva puerta dimensional. El plan del anciano era ir al templo en Nepal, que era la base de los hechiceros. El anciano tenía la ventaja de jugar en casa y no le preocupaba que Aiki hiciera algo indebido. Normalmente, Aiki no se adentraría voluntariamente en el territorio de otro hechicero, del mismo modo que ningún hechicero se atrevía a entrar en la torre de hechicero de Aiki. La torre de un hechicero contaba con diversas medidas de protección para impedir la entrada de forasteros. A menos que uno perteneciera a un reino muy superior al del amo de la torre, entrar sin más en la torre de otro era prácticamente un suicidio. Sin embargo, Aiki comprendió mejor a la anciana a través de las historias y confiaba en su carácter. Creía que, mientras no representara un peligro para la tierra, la anciana no actuaría en su contra.
En efecto, el anciano presentó muy cortésmente a Aiki y a los demás hechiceros, y luego conversó con Aiki sobre asuntos de intercambio mágico en la sala de recepción. En todo lo relacionado con los hechiceros, Aiki se apegaba estrictamente al principio del intercambio equivalente. Esto no solo se aplicaba a las normas de conducta de Aiki, sino que también era una regla que, de forma sutil, limitaba a los hechiceros. Que un hechicero le debía dinero a otro nunca era algo bueno. La mayoría de los sistemas de hechicería entendían bien este punto, e incluso a veces se podía usar explícitamente como condición para obligar a un hechicero a actuar. Así pues, durante su conversación, Aiki fue muy meticulosa con el intercambio entre ellos. La anciana era muy generosa. Después de todo, no había ocultado ningún secreto mágico a sus alumnos a lo largo de los años, así que estaba dispuesta a intercambiar hechizos comunes con Aiki. Salvo algunos textos fundamentales de su colección, Aiki podía tomar prestados libremente todos los demás libros. Aiki, a su vez, ofrecía todos los hechizos de nivel experto e inferior, así como experiencias de cultivo del mundo de The Elder Scrolls. A continuación, Aiki también buscó el método del anciano para fabricar el anillo de la onda que se usa para abrir las puertas dimensionales. A cambio, Aiki le proporcionó el método para fabricar los anillos mágicos del mundo del aprendiz. El anciano también poseía numerosos artefactos mágicos y métodos de elaboración, que Aiki estaba dispuesto a intercambiar por diversas pociones alquímicas. Durante los días siguientes, Aiki y el anciano continuaron enseñándose mutuamente conocimientos mágicos. Ambos quedaron impresionados por la destreza mágica del otro. La anciana había vivido durante siglos, y su acumulación de magia superaba con creces la de la gente común. Por otro lado, Aiki había viajado a través de varios planos mágicos, dominaba la magia de múltiples planos y, sumado a la poderosa capacidad de registro del libro del infinito, la alfabetización mágica de Aiki no tenía rival entre los hechiceros comunes. Ambos quedaron muy satisfechos con sus ganancias. Aiki finalmente obtuvo la magia espacial que siempre había deseado y los métodos de creación de numerosos artefactos mágicos eficaces. La utilidad de las puertas dimensionales era indiscutible, y la dimensión espejo resultó ser un arma aún más poderosa. Si un oponente no comprendía la magia espacial o no poseía poder dimensional, quedar atrapado en la dimensión espejo significaba una muerte segura. Aiki había aprendido previamente de Baltazar un hechizo de trampa de espejo, que podía atrapar a los enemigos en el mundo inverso de un espejo, pero esa magia era muy inferior a la dimensión espejo. El anciano estaba aún más complacido, porque los hechiceros de Marvel ni siquiera tenían hechizos curativos y dependían completamente de los médicos para tratar las heridas. Los hechizos curativos que Aiki enseñaba salvaban vidas. Junto con diversas pociones maravillosas y anillos mágicos que potenciaban las habilidades de un hechicero, la anciana sintió que había obtenido ganancias. Aiki también comenzó a construir una puerta dimensional, ya que el mundo maravilla era un plano con el que pretendía establecer una comunicación estable en el futuro. En cuanto a conquistar este plano, bien podía olvidarse de ello. El universo Marvel tiene muchas cosas buenas, pero también está plagado de calamidades. Aiki se enteró por internet de que las noticias estaban llenas de informes sobre la desaparición de Tony Stark. Aiki confirmó que se trataba del inicio de la historia de Iron Man 1 en el universo Marvel, lo que significaba que, en el futuro, la Tierra se enfrentaría a muchos problemas. Sorprendentemente, la pequeña Tierra se convertiría en un punto clave en muchos eventos a lo largo de todo el universo. Aiki no aceptaría un planeta así gratis. Establecer comunicación y obtener beneficios era bueno. Si surgieran problemas, Aiki se retiraría de inmediato. Después de confirmar que Aiki no tenía malas intenciones, el anciano se interesó mucho por la puerta dimensional de Aiki. Con la ayuda del anciano, la construcción de la puerta dimensional se completó rápidamente. Aiki planeaba regresar de viaje porque el astrolabio le había transmitido un mensaje de Akatosh. Akatosh quería reunirse con el anciano y Aiki. Aiki le contó el asunto a la anciana. La anciana sopesó cuidadosamente sus opciones y decidió asistir a la reunión. Los dos viajaron a través del portal dimensional al mundo de Canción de Hielo y Fuego, y luego, a través del portal dimensional del mundo de Canción de Hielo y Fuego, llegaron al mundo de The Elder Scrolls. En el mundo de The Elder Scrolls, el poder de Akatosh era el más fuerte. Se proyectaba directamente a través del astrolabio para conversar con Aiki y el anciano. Akatosh es el dios dragón del tiempo, que posee las características duales del tiempo y los dragones.
Originalmente, el poder de Akatosh solo existía en el mundo de The Elder Scrolls. Ahora, con la ayuda de Aiki, el poder de Akatosh había comenzado a irradiar hacia los planos que Aiki había abierto. Esta era una situación mutuamente beneficiosa tanto para Aiki como para Akatosh. Recientemente, se descubrió un plano muy poderoso. Si Akatosh lograba proyectar su poder en él, con el tiempo, podría convertirse gradualmente en el dios del tiempo del universo Marvel. Esta era también la razón por la que Akatosh había ayudado continuamente a Aiki a abrir nuevos planos. Al menos ahora, Akatosh había ocupado casi por completo la divinidad del tiempo del mundo de Canción de Hielo y Fuego. Akatosh anhelaba profundamente el universo Marvel, ese universo maravilloso. Sin embargo, las profundidades de Marvel eran considerables. Si bien el universo Marvel actual era una versión cinematográfica debilitada, y los análisis sugerían que tal vez no existieran seres extraños como los celestiales, seguía siendo un mundo con muchos expertos, y Akatosh aún podía sufrir pérdidas si no tenía cuidado. El punto más crucial era que el mundo Marvel ya tenía una cristalización del tiempo. La gema del tiempo entre las gemas del infinito. La existencia de la gema del tiempo impidió la entrada de Akatosh como el dios del tiempo. Para que Akatosh pudiera entrar en Marvel, tendría que obtener la aprobación de la gema del tiempo. Akatosh quería negociar con la conciencia de la piedra del tiempo. Cada una de las gemas del infinito no solo era una manifestación de energía y reglas, sino también un colectivo con una considerable conciencia. Además, las gemas del infinito elegían a los usuarios adecuados. Originalmente, la mejor manera habría sido llevar a las gemas del infinito para que se encontraran con Akatosh, pero debido a las reglas del universo Marvel, las gemas del infinito no podían salir de él. Por lo tanto, se necesitaba un intermediario para conectarlas. Esta conversación fue un intercambio entre dos seres que se encontraron en la cúspide del tiempo. Un solo agente en el medio no era suficiente. Cada parte debía tener un agente para que Akatosh y la piedra del tiempo pudieran comunicarse. El agente de Akatosh era, por supuesto, Aiki, y el agente de la piedra del tiempo era el anciano. Originalmente, Doctor Strange era el mejor portavoz de la gema del tiempo, pero en ese momento, aún no se había convertido en hechicero. Ni siquiera la gema del tiempo podía retroceder en el tiempo para convocar al Doctor Strange del futuro. En términos puramente de habilidad, el poder de Akatosh era en realidad más fuerte, porque Akatosh se había perfeccionado a lo largo de incontables eras y recientemente había comenzado a obtener poder de múltiples planos, lo que hacía que su control sobre el tiempo fuera cada vez más poderoso. Aunque la gema del tiempo no era tan poderosa como Akatosh a nivel consciente, tenía la ventaja de jugar en casa en el mundo Marvel, por lo que Akatosh tuvo que comunicarse cortésmente. Dado que la gema del tiempo no podía abandonar el mundo Marvel, se eligió la Tierra, en el universo Marvel, como lugar de negociación. La anciana lo demostró y decidió aceptar, ya que esto también implicaba que un ser de dimensiones superiores podría unirse a la protección del universo, lo cual resultaría beneficioso. En la Tierra, el anciano portaba el ojo de Agamotto, el recipiente de la piedra del tiempo, mientras que Aiki portaba el amuleto Akatosh y sostenía el astrolabio. Para permitir que la voluntad de Akatosh descendiera, Aiki también abrió el portal dimensional, consumiendo una enorme cantidad de gemas del alma. Solo después de asegurarse de tener una buena señal comenzó la conversación entre los dos titanes del tiempo. Detrás de Aiki apareció el fantasma de un dragón gigante, y el ojo de Agamotto del anciano se abrió directamente, revelando la brillante piedra del tiempo de color verde. A medida que el intercambio entre las dos conciencias se profundizaba, el anciano finalmente confirmó que las gemas del infinito poseían realmente conciencia propia. Aunque su comunicación fue silenciosa, Aiki y el anciano, como intermediarios para establecer y transmitir la conexión, pudieron comprender partes de ella. Era evidente que la voluntad de la gema del tiempo era algo más débil e indefinida. La gema del tiempo era la cristalización del poder temporal, y su posición en el universo Marvel jamás se vería alterada. No era una diosa, pero sí una superior, así que no le importó aceptar que Akatosh se convirtiera en el dios del tiempo. En cuanto a los beneficios que Akatosh le aportó a la gema del tiempo, ambos lo desconocían, solo percibían que la gema del tiempo estaba muy complacida tras la conversación y accedió a inyectar una gran cantidad de magia temporal no registrada en un cristal mágico para entregárselo a Aiki. Al parecer, la gema del tiempo esperaba que Aiki prestara más atención al mundo Marvel y promocionara su desarrollo.
Aiki ahora le debía a Katoshi y a las gemas del infinito muchos favores, pero esto también podría considerar el agradecimiento de Akatosh a Aiki por ayudarlo a desarrollarse en otros planos. Akatosh prometió que, puesto que ahora podía entrar en el mundo Marvel, siempre que Aiki entrara en contacto con otras gemas del infinito, Akatosh las persuadiría para que condensaran un cristal para Aiki, permitiéndole obtener una versión no infinita de una gema pequeña. Aunque esta gema no era tan poderosa como una gema del infinito, seguía siendo una poderosa cristalización de ese aspecto, y como no estaba ligada al universo Marvel, podía ser retirada a voluntad. Aiki transformó esta pequeña piedra verde del tiempo en un anillo con forma de dragón, al que llamó Anillo del Dragón del Tiempo. Junto con el libro del tiempo que le proporcionó el anciano, Aiki también obtuvo algo de magia temporal para su autoprotección, lo cual le complació extrema. Aiki regresó al mundo de Canción de Hielo y Fuego, donde continuó integrando la magia recién adquirida en el sistema de enseñanza de Hibernalia y protegiendo el Palacio Real con magia para evitar que cualquiera que aprendiera magia espacial causara problemas. Aiki era muy cauteloso al enseñar estos hechizos mágicos avanzados y poderosos. Para establecer un imperio mágico, la magia elemental podía enseñarse a cualquiera con aptitud, pero la magia avanzada requería lealtad y superar pruebas para obtenerla. Esto constituía una forma de monopolio del conocimiento, muy similar al monopolio tecnológico de las grandes naciones. A continuación, Aiki siguió su camino hacia el mundo Marvel. La organización de hechiceros del anciano y la Hibernalia de Aiki habían establecido un buen sistema de intercambio, que permitía a los hechiceros de ambos lados comunicarse libremente e intercambiar recursos. Iron Man seguía construyendo en secreto su armadura en la base terrorista, lo que representaba el momento perfecto para que Aiki interviniera. Lo que Aiki quería hacer, por supuesto, era lo mismo que muchos transmigradores veteranos: rescatar a Iron Man. Respecto al rescate, Aiki no quería problemas. Lo lógico sería contactar primero con la secretaria de Tony, Little Pepper, negociar un precio y luego actuar. Pero a Aiki no le importaban esas pequeñas ganancias. El verdadero tesoro era la mente de Tony. Aiki quería rescatar a Tony no por dinero, sino para ganarse su amistad. Ya fuera para el desarrollo tecnológico futuro o para establecer contactos con otros superhéroes, la amistad de Tony sería valiosa. Aiki sacó inmediatamente la brújula de los deseos y comenzó a buscar la ubicación de Tony. La brújula de los deseos solo podía encontrar la dirección de Tony, pero no a qué distancia se encontraba en esa dirección. Aiki tenía una manera de solucionar esto. Tras determinar una dirección, trazó una línea en un mapa, indicando que Tony se encontraba en la posición representada por esa línea. Entonces Aiki abrió un portal a otro lugar lejano, sacó de nuevo la brújula de los deseos, registró su dirección y trazó otra línea en el mapa. Evidentemente, la intersección de estas dos líneas era la ubicación de Tony. Con el anillo de teletransporte, Aiki finalmente disfrutó del placer de moverse con rapidez. Abrió un portal y se dirigió allí, descubriendo que el escondite de los terroristas no estaba muy lejos de su punto de aterrizaje en el mundo Marvel. Esto también se ajustaba a la costumbre de Aiki de no alejarse nunca más de un día de viaje del protagonista. Al amparo de la noche, Aiki utilizó magia de invisibilidad para observar la base terrorista durante un rato. Junto con la brújula de los deseos, Aiki pudo confirmar, aproximadamente, que allí era donde tenían retenido a Tony. Gracias a las habilidades de Aiki, eliminar a los enemigos que tenía delante no era difícil, pero una pelea podría generar mucha conmoción, y si Iron Man muriera en medio del caos, sería problemático. Además, el anciano generalmente se oponía a que la magia interfiriera en los asuntos mundanos, y Aiki también le tenía respeto al anciano, por lo general no causar problemas en la tierra de Marvel. Así que esta vez, la entrada al pueblo fue sigilosa, sin disparos. Aiki lanzó directamente un hechizo y entró en la dimensión espejo, observando la realidad desde la superficie similar a un espejo que hay entre la dimensión espejo y la realidad. Aiki se movió dentro de la dimensión espejo, sorteando y volteando fácilmente las paredes en la realidad dentro de la dimensión espejo. Aiki logró llegar hasta Tony y el Dr. Jensen. Los dos estaban trabajando horas extras para construir la armadura de Iron Man. Aiki admiraba a Tony, que podía construir el Mark I. La armadura de Iron Man, hecha de un montón de chatarra en un entorno así. La mente de Tony era el tesoro más preciado.
Aiki pudo observar el Mark I, casi terminado, y supo que si no los rescataba, la gran huida de Tony en la trama original probablemente ocurriría en el plazo de una semana. Para evitar problemas, Aiki abrió directamente un portal detrás de Tony. El portal se expandió gradualmente. Tony escuchó un sonido detrás de él, se giró y vio un círculo brillante. Antes de que Tony pudiera reaccionar, el círculo brillante se movió rápidamente hacia él, envolviéndolo a él, a Jinsen y al Mark I en un instante. Cuando Tony volvió a abrir los ojos, descubrió que la escena ante él había cambiado. Ya no era una celda lúgubre, sino un espacio fantástico, aparentemente compuesto de innumerables cristales y espejos colocados en distintos ángulos. Frente a él, una persona con una túnica larga lo miraba con serenidad. Tony estaba en estado de alerta máxima, pero no había nada que pudiera hacer para defenderse. El plan de Tony era construir una superarmadura de Iron Man y abrirse paso a la fuerza, pero la armadura de Iron Man aún no estaba terminada y todas las armas ofensivas estaban soldadas a ella. Tony y Jinsen ni siquiera tenían un arma. Había armas dentro de la armadura de Iron Man, pero una armadura de Iron Man sin terminar era solo un montón de chatarra, y los dos solo podían mirar fijamente la situación, sin expresión. Aiki sintió de repente un impulso travieso, recordando al anciano del Doctor Strange haciendo alarde de su poder en la dimensión espejo. Así que Aiki también extendió las manos, creando dos abanicos con energía dimensional y agitándolos de izquierda a derecha. A medida que Aiki se movía, toda la dimensión espejo comenzó a cambiar. Todas las superficies de los espejos comenzaron a moverse y girar, centradas alrededor de Aiki. Los espejos se agrietaban y se volvían a unir constantemente, deslumbrando a Tony y Jinsen como si hubieran caído en un caleidoscopio. Aiki no llevaba mucho tiempo familiarizándose con la magia nueva. Aunque contaba con la ayuda del sistema y el libro del infinito, aún le quedaba mucho camino por recorrer para alcanzar el nivel de dominio del anciano. Sin embargo, logró crear un espacio decente, similar a un salón, con un suelo de intrincados patrones simétricos radiales y un entorno que exhibía la deslumbrante belleza propia de la dimensión espejo. Tony siempre había sido un hombre de ciencia, incluso una de las mentes científicas más brillantes del planeta. Pero todo lo que tenía delante, Tony no podía explicarlo con ningún conocimiento científico que poseyera. Cabe destacar que este era el universo Marvel del mundo cinematográfico, lo que significaba que los X-Men, cuyos derechos Marvel había vendido, no pertenecían a este universo. Los inhumanos, introducidos posteriormente por los guionistas para llenar ese vacío, no eran muy conocidos. Incluso un multimillonario como Tony no tenía un conocimiento profundo de las fuerzas místicas. Todo lo que vio impactó profundamente a Tony, dejándolo aturdido por un breve instante. Aiki quedó muy satisfecho con el efecto de su alarde. Aunque ya estaba acostumbrado al asombro de la gente común, lograr sorprender al gurú científico de Marvel, Tony, aún lo complació excesiva. Aiki sacó una mesa de comedor y varias sillas del libro del infinito. Aiki, ¿de verdad que lo guardaste todo en el libro del infinito? Aiki se sentó en una silla, les indicaron a Tony y a Jinsen que se sentaran frente a él, y luego sacó algo de comida y bebida. Tomó un sorbo de cola y observó a Tony en silencio. Tony ya había ordenado sus pensamientos, dándose cuenta de que debía mantener la compostura de Tony Stark. Sin ceremonias, se acercó a una silla, se sentó y comenzó a comer los bocadillos y bebidas que Aiki había preparado. El doctor Jensen dudó un instante, luego también se sentó, imitándolo, pero no comió nada. Aiki dijo cortésmente. Espero que no le importen estos alimentos envasados al vacío. Puedo almacenar y transportar alimentos, pero no puedo garantizar su fecha de caducidad, así que solo puedo guardar productos con una vida útil más larga. Tendrás que esperar a regresar a Nueva York para conseguir productos recién horneados. Tony se tragó un bocado de galleta, miró a Aiki y dijo. Aunque no sé cómo lo hiciste, lo cierto es que me rescataste de mis secuestradores. Parece que viniste específicamente a salvarme, así que deberías saber quién soy. No me presentará. Ahora bien, ¿puedes decirme quién eres? ¿Por qué me salvaste? ¿Qué piensas hacer ahora? Tony comprendió que ya no tenía margen para resistirse, así que lo mejor era preguntar directamente. Además, estaba mentalmente preparado para saltar de la guarida del tigre a la del dragón. Aiki sonrió y abrazó. Como cabría esperar del famoso Tony Stark, el talento que se esconde tras su apariencia de playboy es realmente conmovedor. Ahora, una presentación formal.
Mi nombre es Aiki Dunton. Pueden llamarme simplemente Aiki. Soy un hechicero, actualmente estoy viajando y buscando socios comerciales. Por casualidad, me enteré de que te habían secuestrado. Para un hechicero, encontrarte no fue particularmente difícil. Ya que te encontré, simplemente te saqué de aquí. No fue mucha molestia. Aunque, en mi opinión, incluso si no hubiera venido a salvarte, no habrías tardado mucho en escapar. Dicho esto, Aiki señaló al Mark I, luego al Dr. Jensen, y continuó. Es que, sin la protección de la armadura de Iron Man, el destino de este amigo no estaría asegurado. Jensen se estremeció al oír esto, y Tony no pudo refutarlo. Después de todo, ni siquiera el plan más meticuloso garantizaría que pudiera proteger a Jensen durante una fuga. Entonces Aiki dijo. Tony, no te preocupes, soy un hechicero y no tengo malas intenciones hacia ti. Eres una figura influyente. En los próximos años, la Tierra entera se convertirá en el centro de atención del universo. Simplemente te estoy haciendo un favor. Independientemente de si Aiki dijo la verdad o no, Tony rápidamente estuvo de acuerdo. Mi favor, el favor de Tony Stark, vale más que su peso en oro. 10 por seguro que, siempre y cuando me lleves a un lugar seguro, ya sea dinero o cualquier otra cosa, puedo satisfacerte. Aiki sonrió con desdén. El señor Stark probablemente me confunde con alguien que se aprovecha de las situaciones para hacerse rico, como un mercenario. Busco una cooperación a largo plazo y no utilizaré este favor para coaccionarte a nada. Creo que tendremos muchas oportunidades para una cooperación profunda en el futuro. Ahora, para demostrar mi sinceridad, permítanme brindarles una información gratuita. Seguramente sospechabas que estos terroristas podrían comprar fácilmente tus productos y conocer fácilmente tu itinerario, lo que indica que un alto ejecutivo de tu empresa les está prestando ayuda. Esa persona es Obadiah Stane. Tony estaba a punto de refutar, pero Aiki lo detuvo. Sé que quieres decir que Abdias es como un padre para ti, que te cuida bien y que confías en él al 100%. Pero algunas cosas no son lo que parecen a una simple vista. Al igual que la muerte de tu padre, Howard en realidad no murió en un accidente. Fue asesinado por Obadiah y otros en una conspiración. Mientras hablaba, Aiki agitó la mano, activando la habilidad del Profeta Verde, y simultáneamente usó una ilusión para proyectar las imágenes directamente sobre los alrededores de la dimensión espejo. La escena de Howard siendo asesinado por el soldado de invierno apareció de inmediato en el pasillo de la dimensión espejo. Aiki ya había encontrado estas imágenes utilizando la habilidad del Profeta Verde anteriormente. Simplemente las estaba proyectando ahora. Tony observó con los ojos muy abiertos cómo el soldado de invierno mataba a sus padres y lo hacía pasar por un accidente de coche. De repente sintió un nudo en el pecho y no pudo decir nada. Aiki continuó. El resto de los asuntos tendrás que investigarlos tú mismo cuando regreses. No tendré que mostrártelo todo punto por punto. La verdad es que es cruel. Espero que puedas cambiar tu mentalidad. Si regresas y Obadiah te descubre antes de que tengas la oportunidad de vengarte, y luego Obadiah te mata, no serías digno de tu nombre, Tony Stark. Tony logró reprimir su impulso de regresar, ensamblar rápidamente el Mark I y hacer explotar directamente a Obadiah. Le dirigió a Aiki una mirada de agradecimiento y ascenso. Aiki excitando, extendiendo una mano y dibujó un círculo en el aire. Un círculo dorado, un portal, se formó ante ellos. A través de él, se podía ver el edificio de Industrias Stark a lo lejos. Aiki le entregó a Tony un trozo de papel y le dijo. Este es mi número de teléfono. Llamémoste más tarde. Tony, ansioso por volver a casa y vengarse, condujo a Jensen directamente a través del portal, dejando atrás incluso al Mark I, y caminó hacia su edificio. Tras su partida, el portal que Aiki había desaparecido abierto a sus espaldas. Al ver que Tony y Jensen se marchaban sanos y salvos, Aiki cerró la puerta dimensional. Ahora que Mark I, ese tipo grande, seguía en la dimensión espejo de Aiki, Aiki simplemente lo reconoció. Aunque echaba de menos la experiencia de escapar con la armadura, Aiki creía que, dada la personalidad de Tony, Iron Man nacería igualmente. Aiki no tenía prisa. El mundo maravilla era de un nivel demasiado alto y no tenía ninguna posibilidad de conquistarlo. Por lo tanto, este sería un plano estable para el comercio y el intercambio en el futuro. El primer grupo de intercambiadores fueron los magos, entre ellos el anciano.
En estos días, Aiki y el anciano habían estado intercambiando continuamente conocimientos mágicos. Aiki acababa de adquirir el anillo del dragón del tiempo, y había muchos hechizos relacionados con el tiempo sobre los que necesitaba consultar al anciano. Después de que la anciana entrara en contacto con la voluntad de la piedra del tiempo, se mostró aún más decidida a llevar a Aiki consigo para proteger el mundo, y comenzó a ayudar sin reservas a Aiki a dominar estas magias. El futuro villano Caecilius aún no había traicionado, y Aiki no tenía intención de tratar con él. Aunque sonaba insidioso, la futura traición de Caecilius beneficiaría a Aiki. La futura lealtad de Caecilius a Dormammu amenazaría directamente a la Tierra del universo Marvel, no al territorio de Aiki. Aiki podía mantenerse al margen. En ese momento, los magos asediados seguramente buscarían la ayuda de Aiki, y Aiki podría aprovechar la oportunidad para obtener mayores beneficios. Así pues, mientras Aiki cooperaba estrechamente con el anciano, también calculaba los beneficios que la futura traición de Caecilius podría reportarle. Este era otro problema que un líder de facción debía tener en cuenta. Por supuesto, si Dormammu pudiera cruzar el multiverso y amenazar el mundo de Canción de Hielo y Fuego, la actitud de Aiki sería diferente. Sin embargo, por ahora, Akatosh se encargaba de estos asuntos de alto nivel, y Aiki aún no tenía que preocuparse. Se habían construido varias puertas dimensionales entre los dos mundos, y Aiki también regresaba de vez en cuando para supervisar el trabajo. Ahora, los dos planos habían aceptado el intercambio mutuo, después de todo, los dos señores del tiempo habían llegado a un acuerdo, por lo que el consumo de energía para cruzar también había disminuido y los costos se habían controlado eficazmente. Aiki esperó en silencio la respuesta de Tony mientras estudiaba magia. A diferencia de la película original, Tony recibió el recordatorio de Aiki inmediatamente después de su regreso, sin mencionar la verdad sobre la muerte de su padre. Tony se puso manos a la obra desde el principio. A su regreso, Tony puso las cosas en orden rápidamente. Simplemente no podía fingir cordialidad con Obadiah, quien exteriormente parecía amigable. Por suerte, Obadiah pensó que el comportamiento de Tony se debía a la sorpresa y no se lo tomó un pecho. Todos estaban preocupados por cómo se habían escapado Tony y Jinsen. Tony era muy leal. Aunque a Aiki no le importaba, Tony no reveló la información de Aiki, limitándose a decir que alguien lo había rescatado. Quienes estaban interesados no tenían forma de saberlo. No podía simplemente arrestar a un multimillonario para interrogarlo, ¿verdad? Los militares no habían protegido la seguridad de Tony, y el hecho de que Tony no los molestara ya era una bendición. ¿Quién se atrevería a causarle problemas a Tony? Su único recurso era Jinsen, que había escapado con él. Tony no era tonto. A su regreso, protegió de inmediato a Jinsen, quien comenzó a vivir en la Torre Stark. Jinsen también comprendió que Tony guardaba muchos secretos que no podían revelarse, por lo que aceptó la protección. En la obra original, Tony anunció el cese de la producción de armas al regresar a casa, tras presenciar el daño que éstas infligían al mundo. Sin embargo, el Tony actual no tenía esa intención. Con el gran enemigo Obadiah justo delante, ¿cómo podría Tony provocarlo? Tony no se atrevió a hacer público el asunto directamente. En primer lugar, no tenía pruebas, y en segundo lugar, Obadiah era el segundo al mando de la empresa, y Tony no sabía cuántas personas le eran leales a Obadiah. La única persona en la que Tony podía confiar al 100% era Little Pepper. Así que, mientras Tony engañaba a Obadiah con una falsa sensación de seguridad, confiándole la empresa como de costumbre, investigaba en secreto con Little Pepper. Al mismo tiempo, construyó en secreto una nueva armadura de Iron Man con el pretexto de investigar nuevas armas. En la película, la personalidad extravagante de Tony lo llevó a probar la armadura en cuanto estuvo lista. Ahora, con un enemigo formidable a la vista, su as bajo la manga no podía quedar al descubierto. Tony sabía que debía realizar experimentos en secreto y le retiró a Obadiah el acceso a su casa. Obadiah, astuto como era, empezó a sospechar de Tony tras descubrir que éste le había prohibido el acceso a su casa. Más tarde, descubrió a Little Pepper investigándolo, confirmando así que Tony había descubierto que él era el cerebro de todo. Entonces Obadiah secuestró a Little Pepper, con la intención de amenazar a Tony. Afortunadamente, la armadura de Iron Man de Tony ya estaba construida, y la Mark I estaba en poder de Aiki. Obadiah no tuvo oportunidad de crear el Iron Monger y fue simplemente atormentado unilateralmente por Tony.
Tony, con su armadura de Iron Man, rescató heroicamente a Little Pepper, hizo explotar a los secuestradores y arrestó a Obadiah, revelando solo entonces la verdad al público y vengándose así. La existencia de Iron Man también fue revelada al público, y Shield se apresuró a solucionar las consecuencias. Después de que Tony declarara a todos los periodistas, "Yo soy Iron Man", todos los medios de comunicación se apresuraron a cubrir la noticia. Posteriormente, el director de Shield, Nick Fury, quien sufría de fuertes dolores de cabeza, no dejó de insistirle a Tony durante un buen rato sobre la iniciativa Vengadores. Así, al fin teniendo tiempo libre, Tony se acordó de su salvadora Aiki y sacó su teléfono, llamando al número de contacto que Aiki había dejado. La información de contacto que Aiki dejó pertenecer a sus subordinados destinados permanentemente en Marvel. Aiki se desplazaba con frecuencia entre distintos planos, e incluso el teléfono más avanzado no podía comunicarse entre ellos. Por lo tanto, Aiki había establecido oficinas en varios planos. Si quirúrgicamente algún problema, se contactaba con la oficina, y solo entonces se podía localizar a Aiki. Tony expresó su deseo de conocer a Aiki. El mensaje llegó a Aiki, quien en ese momento estaba ayudando a Daenerys a dominar dragones. Actualmente, las plantillas capaces de someter a los dragones eran la sangre de dragón de los pergaminos antiguos y el señor dragón de Merlín. Los 3 dragones que Aiki crió eran simplemente bestias dragón, y Aiki no tuvo problemas para controlarlos. El reto consistía en cómo conseguir que Daenerys también pudiera controlar dragones. Aunque Aiki podía ordenar a los dragones que obedecieran a Daenerys, esta no era una solución a largo plazo. Afortunadamente, al rastrear el origen de sangre de dragón, se descubrió que fue el dios dragón Akatosh quien otorgó su sangre divina a los humanos, creando así al sangre de dragón. Dado que era evidente que su transmigración había sido orquestada por Akatosh, y que Akatosh tendría que cooperar más con él en el futuro, Aiki le pidió sin rodeos a Akatosh que transformara a Daenerys en una sangre de dragón. Últimamente, Akatosh se había beneficiado cada vez más, dominando las líneas temporales de un número creciente de planos, y estaba de muy buen humor. No era tacaño y compartió su sangre de dragón con Daenerys. Daenerys finalmente se convirtió en la segunda sangre de dragón de su era. Aunque las habilidades de Daenerys como sangre de dragón aún no eran muy desarrolladas, usar algunos gritos de dragón básicos y controlar pequeñas bestias dragón no suponía ningún problema, lo que aumenta también va la fuerza de Daenerys. Aiki recibió un informe de sus subordinados indicando que Tony quería verlo. Aiki había estado esperando, incluso pensando que Tony se había olvidado de él. En las negociaciones, ser demasiado proactivo lo pondría en desventaja, sobre todo porque Tony era una persona orgullosa. Si Aiki se acercaba primero, solo alimentaría el ego de Tony, por eso Aiki había estado esperando a que Tony se pusiera en contacto con él. Aiki llegó al universo Marvel a través del portal dimensional, abriendo un portal directamente a la casa de Tony, lo que sorprendió a Tony. Tony estuvo a punto de ponerse su armadura de Iron Man, pero por suerte reconoció a Aiki y respiró aliviado. Desde que Obadiah engañó a Tony y lo secuestraron unos terroristas, se había vuelto muy nervioso, como alguien mordido por una serpiente que lleva 10 años temiendo una cuerda enrollada. Tony saludó a Aiki, y aunque tenía algunas quejas sobre que Aiki se teletransportara sin llamar a la puerta, habría sido mucho más problemático para Aiki teletransportarse afuera y luego entrar, así que Tony lo dejó pasar. Por suerte, Tony aún no sufriría del mismo complejo de persecución que Batman en el vecino universo DC, y tenía un plan B para todos. La construcción de armaduras anti-Hulk y otras similares sería un proyecto futuro. Al menos por ahora, Tony no tenía aviones de atacar específicamente a Aiki. Aiki también fue directo. Tras saludar a Tony, buscó un sofá y se sentó, diciendo: "Tony, te he estado esperando durante mucho tiempo. No esperaba que lidiar con un Obadiah te llevara tanto tiempo. La próxima vez que tengas problemas, puedes pedirme ayuda". Tony pensó para sí mismo: estás hablando desde una posición de comodidad, pero pareció que la ayuda en el futuro sí sería útil. Además de expresar su gratitud, Tony le preguntó a Aiki sobre magia. Tras presenciar las maravillas de la magia, Tony, a pesar de ser un titán de la ciencia, no pudo evitar anhelar la magia. Desafortunadamente, las pruebas de Aiki demostraron que la afinidad elemental de Tony era bastante baja. Si bien su fortaleza mental era buena, era algo mayor y todos sus puntos de habilidad estaban invertidos en tecnología, lo que lo hacía muy inferior al futuro Doctor Strange.
Si practicara magia, siempre estaría entre el nivel de principiante y el de aprendiz. Por suerte, Stark no tenía intención de cambiar de profesión y convertirse en hechicero. Simplemente quería investigar la magia y aplicarla a su armadura, lo cual era mucho más sencillo. Aiki también tenía muchas áreas que quería investigar y en las que quería colaborar con Tony. Tras obtener el consentimiento de Tony, Aiki le pidió que dejara un mensaje para Little Pepper, luego abrió directamente un portal y condujo a Tony a la puerta dimensional, llevándolo al mundo de Canción de Hielo y Fuego. Tony se convertiría en uno de los socios importantes de Aiki en el futuro, y Aiki planeaba confiarle gran parte del desarrollo y las ganancias a Tony. Tony presenció la diversa magia de Winterhold, los dragones criados por Daenerys. Daenerys era demasiado joven para despertar el interés de Tony, y las diversas dimensiones que Aiki ya había abierto, y quedó profundamente cautivado. Los dos se sentaron a la mesa de negociaciones y elaboraron un plan general de cooperación. Aiki le proporcionaría a Tony métodos para practicar magia y crear objetos encantados, mientras que Tony investigaba la posibilidad de producir en masa objetos mágicos y mejorar los procesos de fabricación. Tony utilizaría su nuevo reactor de arco para comenzar a construir grandes centrales eléctricas bajo el dominio de Aiki, monopolizando conjuntamente la industria eléctrica con Aiki. Aiki abriría sus minas de petróleo y de diversos metales. Aparte de una pequeña parte reservada para atraer a otras facciones, serían desarrolladas conjuntamente por Aiki, Tony y Palmer, y las participaciones específicas se acordarían más adelante. La empresa Stark Industries de Tony suministraría a Aiki una gran cantidad de material militar a precios bajos durante mucho tiempo. Aunque Tony había considerado detener la producción de armas tras ser secuestrado por terroristas, no lo hizo a su regreso por temor a provocar a Obadiah. Acababa de terminar de tratar con Obadiah cuando surgió el asunto de Aiki. Tony deliberó y decidió reanudar la producción de armas, reducir las ventas en Marvel Art, expandir la producción y abastecer a Aiki. Tony lo había meditado detenidamente. Lo más importante era el inmenso beneficio que obtendría. Originalmente, había planeado cerrar la industria armamentística porque podía sacar provecho de la industria energética. Tony confiaba en que no perdería dinero. Esta vez era diferente. Aiki le había mostrado a Tony varias dimensiones casi sin desarrollar. Las ganancias aquí podían ser inmensas, y Aiki había vinculado los intereses de Tony a los suyos. Así, al vender armas a Aiki, Tony las utilizaba para proteger sus propios intereses. Lejos de venderlas a bajo precio, incluso si fueran gratis, Tony le daría armas a Aiki para maximizar las ganancias obtenidas con el desarrollo de las dimensiones. La segunda razón fue que Tony decidió detener la producción de armas tras presenciar el daño que causaban a los civiles. Sin embargo, era evidente que, una vez que Aiki desarrollara estas dimensiones, cualquier arma de fuego podría someter a los habitantes locales, que contaban con tecnología rudimentaria. Anteriormente, Palmer había suministrado material militar, pero no era un traficante de armas profesional y siempre había sido algo deficiente. Sería mejor dejar que Tony proporcione armas profesionales y de buena calidad para resolver rápidamente los conflictos, no solo reduciendo las pérdidas de Aiki, sino también, si se logra derrotar rápidamente a los enemigos y disuadirlos de resistir, incluso se podrían reducir las bajas civiles. Así se convenció a Tony. Una vez aclaradas las intenciones generales de cooperación, Aiki le recordó a Tony que su padre también había inventado un material para reactores de arco no tóxico y más eficiente, que figuraba en los planos de diseño de la Exposición Universal de ese año, y le dijo a Tony que fuera a buscarlo. Utilizar mejor energía cuanto antes también ayudaría a Aiki a popularizar la electricidad bajo su mandato más rápidamente. Aiki, ¿sabes que has arruinado sin querer la mitad de la trama de Iron Man 2? La distribución específica de las ganancias restantes quedaría en manos de negociadores profesionales, cada uno a cargo de su respectivo equipo. Los grandes líderes no podían permitirse el lujo de ser mezquinos y regatear, perdiendo así su dignidad. Aiki envió primero a varias personas para proporcionarle a Tony una gran cantidad de acero valirio, armas encantadas y pergaminos mágicos. Mientras investigaba la producción en masa, Tony comenzó a modificar su armadura de Iron Man con objetos encantados. Aiki estaba muy ansiosa por ver cómo lucirían las modificaciones mágicas finales de la armadura de Iron Man de Tony, e incluso envió a varios hechiceros para ayudar.
Aiki también comenzó a reequipar a su ejército con la gran cantidad de armas profesionales proporcionadas por Tony, trasladando las armas antiguas a las tropas de segunda línea y, simultáneamente, iniciando la expansión de su ejército. Aiki intensificó su entrenamiento. Con este lote de armas y la constante dedicación de Aiki a la formación de su ejército, finalmente había llegado el momento de actuar en las dimensiones previamente exploradas. Aiki tenía varias clasificaciones para sus planos de dimensiones futuras. Dimensiones territoriales. Estos serán los territorios principales y la base de masas de Aiki, donde la construcción y la educación deben universalizarse para fortalecer el sentido de identidad de los residentes con Aiki. Estas serán las futuras bases del gobierno de Aiki, como la dimensión de The Elder Scrolls y la dimensión de Canción de Hielo y Fuego. Planos coloniales. Estas serían las dimensiones para el futuro desarrollo colonial de Aiki, donde se implementaría una política de gobierno autoritario y apaciguamiento. La política requiere tanto movilización como represión. Dado que Aiki deseaba la lealtad de las dimensiones territoriales, explotaría los planos coloniales para obtener beneficios. Aquellos que fueron perspicaces y se rindieron recibirían recompensas, mientras que aquellos que se atrevieron a resistir serán rápidamente derrotados con una fuerza atronadora, como la dimensión de Piratas del Caribe y la dimensión de Drácula Año 1. Dimensiones comerciales. Por diversas razones, estas dimensiones no serán adecuadas para la ocupación. Aiki planeaba mantener buenas relaciones, mutuamente beneficiosas, para obtener ganancias económicas o magia útil, como la dimensión Merlin, la dimensión vampírica, la dimensión del aprendiz de hechicero y el universo Marvel. Entre estas dimensiones, Aiki, quien gobierna la dimensión del territorio, sorprendentemente no tenía prisa. Aiki ostenta el prestigio de ser sangre de dragón en el universo de The Elder Scrolls. Cabe recordar que los emperadores del imperio también eran sangre de dragón. Aiki cuenta con suficiente cohesión legal, e incluso el emblema de su clan es una versión modificada del símbolo del imperio. Aiki planea esperar hasta que el imperio y los capas de la tormenta hayan desestabilizado por completa la situación antes de actuar. Lo mismo ocurre en Canción de Hielo y Fuego. Aiki solo envía tropas cuando Poniente esté sumido en el caos total y la gente anhela a Aiki como las planturas resecas anhelan la lluvia primaveral. Estas dos dimensiones serán los pilares fundamentales del gobierno de Aiki en el futuro, por lo que contar con una sólida base popular es esencial. Aiki no tiene intención de iniciar una guerra. En cuanto al plano colonial, no hay tantas consideraciones. La anterior inacción de Aiki se debió a su renuencia a ocasionar más bajas. Ahora, con las nuevas armas proporcionadas por Tony, no hay necesidad de contenerse. En el plano colonial, por supuesto, Aiki tenía la intención de empezar por lo más fácil, comenzando con la dimensión del año 1 de Drácula. Durante este período en la dimensión del año 1 de Drácula, el sultán del Imperio Otomano estaba estabilizando la situación interna. Dado el increíble armamento que Aiki exhibió durante su conflicto anterior, el sultán no se atrevió a invadir Transilvania por el momento. Drácula ahora está profundamente agradecido a Aiki. Su país se salvó y su hijo ya no tuvo que servir como rehén. Además, es evidente que Aiki no codiciaba el pequeño territorio de Transilvania, y Drácula se ha convertido en su leal subordinado. Durante este tiempo, Drácula ha estado aprendiendo constantemente nuevos métodos de mando y familiarizándose con tácticas de armas blancas. Drácula es un comandante talentoso por la naturaleza y aprende con rapidez. El Drácula que no se convirtió en vampiro aprovechó al máximo sus habilidades de mando, convirtiéndose en un general altamente cualificado bajo las órdenes de Aiki. El mejor comandante de Aiki es Kinlan. Tras haber vivido durante más de 2000 años, Kinlan ha presenciado toda la historia del desarrollo de las armas, ha estudiado diversas batallas importantes y dirige con facilidad. En esta ocasión, Aiki designó a Kinlan como comandante principal y a Drácula como su asistente para iniciar el asalto a Turquía. El nivel tecnológico de la dimensión del año 1 de Drácula es comparable al del siglo XV. Aiki eligió atacar aquí primero precisamente por su bajo nivel tecnológico y su insuficiente resistencia. Además, el Imperio Otomano se encontró en su apogeo durante este periodo, a ampliar geográficamente Siria e Irak. Conquistar esta zona pondría todo el petróleo bajo el control de Aiki. Aiki siempre creyó que la vida de los soldados era valiosa, por lo que no escatimó en gastos al comprar bombarderos a Tony y bombardear directamente la zona.
El ejército turco, históricamente formidable, se derrumbó al instante, y las fuerzas de Aiki comenzaron a librar una batalla fácil, aniquilando al enemigo. Con la ayuda de bombarderos y tanques, conquistar Turquía en 3 meses no supuso ningún problema. Mientras avanzaba con sus tropas, Aiki se apoderó preventivamente de todas las regiones productoras de petróleo. Dado que también se trata de la Tierra, ni siquiera fue necesaria la exploración. Simplemente consultaron mapas del siglo XXI para ocupar las zonas que probablemente contuvieran petróleo. Entonces Aiki convocó a Tondi y Palmer, y los tres despiadados capitalistas comenzaron a planificar la extracción de petróleo. Si bien el futuro del sector energético depende del reactor de arco de Tondi, la posición del petróleo en la estrategia de Aiki comenzó a disminuir en términos energéticos, pero la industria petroquímica sigue siendo indispensable. Antes, Palmer y Tony solo pudieron observar cómo otras compañías consolidadas monopolizaban el petróleo. Ahora, trabajando juntos, pueden monopolizar el petróleo en múltiples dimensiones, una satisfacción indescriptible. Últimamente, Aiki se ha desviado un poco el rumbo de Iron Man. Originalmente, Iron Man debería haber dejado de producir armas, pero para cooperar con Aiki y proteger sus propios intereses, Tony ha comenzado a expandir la producción. Aiki compra todo lo que produce. El dinero no es un problema, pues el petróleo de un solo planeta Tierra le basta a Aiki para derrocharlo. Originalmente, se suponía que Tony sufriría envenenamiento por metales más adelante, perdiendo la esperanza en la vida por un tiempo y sometiéndose a una prueba de vida o muerte en Iron Man 2, lo que lo llevó a su autotrascendencia. Pero ahora, Aiki le reveló directamente a Tony la nueva fórmula que su padre había investigado, eliminando por completo el temor de Tony por su vida. Iron Man se convirtió más en un pasatiempo que en una ostentación de riqueza. Tony ya había comenzado a añadir objetos encantados a la armadura de Iron Man, la cual había sido modificada tan abruptamente que ni siquiera Aiki podía reconocerla. Los intereses de Tony ahora están ligados a los de Aiki. Tony, que ya era rico, ya no buscaba grandes fortunas, pero cuando descubrió que podía convertirse en un magnate a nivel mundial, su corazón se volvió a latir con fuerza. Últimamente, Tony se ha convertido más en un capitalista que en un superhéroe. Aiki siente que Iron Man podría estar arruinado. Sin embargo, a Aiki le era indiferente, siempre y cuando Aiki obtuviera beneficios. Para los habitantes conquistados del Imperio Otomano, Aiki instauró un régimen de hierro y terciopelo. Tras ocupar las regiones productoras de petróleo y la mayor parte de Turquía, Aiki renombró el Imperio Mágico como Kanarin, que también era el nombre que el antiguo dragón Turnevir del cementerio de almas utilizaba para Aiki, que significa conquistador. Aiki comenzó a gobernar las regiones turcas como conquistador. Aiki dividió a los residentes turcos en ciudadanos de primera, segunda y tercera clase. Solo mediante la contribución y la sumisión constantes podían ascender de rango hasta convertirse en verdaderos ciudadanos del imperio. Estas personas vivían perfectamente bien, y Aiki las derrotó por completo en poco tiempo, por lo que su reputación entre los turcos, naturalmente, no era buena. A Aiki no le importaba. No hay justicia en la invasión. Lo que quería no eran los turcos, sino el petróleo, así que la actitud de los turcos no le importaba. Aiki delimitó zonas de control militar, con acceso restringido a áreas petroleras críticas. Todos los rebeldes fueron reprimidos con mano de hierro, mientras que quienes se rindieron conservaron sus intereses. A Aiki no le importaban esas pequeñas sumas de dinero. Aiki enviaba continuamente a su ejército a atacar las zonas circundantes desde aquí, y luego repartía una parte importante del territorio entre sus subordinados. El feudalismo era la mejor manera de ganarse a la gente. En general, el feudalismo no favorece el gobierno centralizado, pero a Aiki no le preocupaba en absoluto. El territorio era tan vasto. ¿Acaso no bastaba con la tierra entera para las concesiones feudales? Aiki siempre podía asegurarse de que su propio territorio fuera mayor que la suma de todas las concesiones feudales. En el futuro, las concesiones feudales se reducirían en las dimensiones territoriales y se otorgarían de forma más extensa en el plano colonial. Si los pueblos conquistados se rebelaran, la situación sería controlada por los subordinados feudales, lo que reduciría la carga sobre el imperio. Con grandes extensiones de tierra, los subordinados, naturalmente, se esforzarían por desarrollarlas. En cuanto a si explotaban a la población local, Aiki no podía controlarlo. El desarrollo rápido siempre tiene sus aspectos desagradables.
Aiki solo podía asegurarse de que su propia gente no se viera envuelta en la oscuridad. En cuanto a los demás, tendrían que valerse por sí mismos. Tras haber arreglado las cosas aquí, el siguiente paso de Aiki era conquistar las Américas de esta dimensión. Era mediados del siglo XV, y Colón había nacido hacía apenas unos años. Aparte de los nativos americanos, América era un territorio sin reclamar. La tierra, las minas de oro y el comercio de pieles quedarán monopolizados por Aiki. Aiki no se molestaría en navegar hasta allí. Enviaría directamente gente a América para comenzar la construcción de portales de teletransportación. El anciano tenía muchas maneras de construir portales de teletransporte. Los tres santuarios podían moverse libremente entre ellos. Siempre que Aiki encontrara los nodos mágicos, podría lograr un desplazamiento económico dentro de la misma Tierra, cumpliendo así su objetivo de conquistar América. A continuación, Aiki continuaría centrándose en ocupar todas las principales e importantes zonas de producción de recursos en la dimensión del año 1 de Drácula, desde el oro hasta el mineral de hierro, sin dejar ninguna sin explorar, y por supuesto, incluyendo numerosas minas de diamantes en Sudáfrica. En realidad, los diamantes en sí mismos no tienen mucho valor industrial. Todo se debe al monopolio y la especulación de los comerciantes de diamantes. De hecho, la producción de diamantes naturales es muy alta. Simplemente, tras ser monopolizados, no se comercializan, lo que provoca su elevado precio. En la industria, el uso de diamantes no está muy extendido, pero para los magos, los diamantes puros y las gemas de diversos colores son materiales excelentes para la creación de objetos mágicos. Aiki planea ocupar directamente varias de las principales zonas productoras de gemas en la Tierra y proporcionárselas a los magos que le han jurado lealtad. Este es el plan de Aiki. La magia se está popularizando continuamente, pero solo aquellos que le juren lealtad podrán comprar grandes cantidades de materias primas a bajo precio. Ser mago es una profesión lucrativa y costosa, lo que permitirá a los magos bajo el mando de Aiki disfrutar de beneficios reales. Ahora, Aiki ha combinado métodos modernos. Las plantas mágicas ya se cultivan a gran escala en invernaderos, lo que ha dado como resultado un aumento en la producción de materia prima y una mayor producción de pociones, contribuyendo al desarrollo de la magia en el imperio de Aiki. La armadura de Iron Man de Tony ya ha comenzado a utilizar la aleación de titanio valirio. Sí, con el apoyo de la industria moderna de Tony, la tecnología valiria ahora se puede aplicar a las aleaciones de titanio, mejorando enormemente las diversas propiedades de este metal y convirtiéndolo en un material excelente para la fabricación de la armadura de Iron Man. Para colaborar con los experimentos de Tony, varios dragones quedaron casi exhaustos, al punto de escupir sangre. Si no hubiera sido por unos cuantos magos que lo detuvieron, Tony habría diseccionado a los dragones. Aiki lo consultó con los militares y Tony, decidiendo primero sembrar el caos en un planeta, ocupando por completo las principales zonas de producción de recursos, antes de ir a sembrar el caos en el planeta de los piratas del Caribe. Esto se debe a que las zonas ocupadas requieren guarniciones, y la velocidad de expansión del ejército de Aiki aún es limitada. Además, necesita garantizar la seguridad de otras dimensiones, por lo que el ejército no puede estar demasiado disperso. En cualquier caso, los beneficios de un solo planeta Tierra ya están haciendo que todo el mundo sea increíblemente rico, así que no hay necesidad de apresurarse. La trama de Piratas del Caribe solo necesita esperar hasta el final de la tercera película, cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales sufra grandes pérdidas, para enviar tropas. Ese será el mejor momento. Aiki está acelerando la expansión del ejército, entrenando tropas y ocupando sistemáticamente la dimensión del año 1 de Drácula. El estatus de Drácula también mejoró con el tiempo, y adquirió numerosos feudos, volviéndose aún más leal a Aiki. Un día, Aiki estaba estudiando magia cuando de repente recibió un mensaje de Tony. Alguien que decía pertenecer a la División Estratégica de Intervención, Aplicación de la Ley y Logística para la Seguridad Nacional quería reunirse con Aiki. Aiki sabía desde hacía tiempo que Shield no tardaría en intervenir. A diferencia de Palmer, en el mundo vampírico, las organizaciones de alto nivel eran como el FBI. Palmer podía valerse de su riqueza para ocultar el desfile de los suministros y, además, su principal interés era la industria ligera, que recibía menos atención. Tony, sin embargo, era diferente. La circulación a gran escala y en grandes cantidades de armas podía atraer fácilmente la atención, especialmente con la existencia de una entidad parecida a un insecto como Shield.
Dado que el padre de Tony fue uno de los fundadores de Shield, la atención que Shield le había prestado a Tony siempre había sido muy alta. Desde que Tony escapó milagrosamente de un secuestro terrorista, Shield comenzó a enviar gente a investigar. Más tarde, Tony se convirtió en Iron Man, y Shield lo consideró desde hacía tiempo un objetivo clave para la vigilancia. Ahora descubrió que Tony estaba aumentando la producción de armas, y que todos los productos se pagaban rápidamente y se vendían a un lugar determinado, desapareciendo poco después sin dejar constancia de que se hubieran enviado. Cuando se lo tomaban en serio, no convenía meterse con Shield, y pronto investigaron la existencia del portal dimensional. Esto aterrorizó a Shield. Existían cosas como agujeros de gusano espaciotemporales, tal como los entendía Shield. ¿Podría la vida extraterrestre amenazar la Tierra a través de estos agujeros de gusano? Shield contactó inmediatamente con Tony, utilizando tácticas tanto sutiles como agresivas para obtener información. Dado que, al fin y al cabo, se trataba de una agencia de alto nivel, incluso Tony, que normalmente no se preocupaba por los burócratas, tuvo que mostrar algo de respeto. Dijo lo que pudo, y entonces Shield propuso una reunión con Aiki. Un simple escudo no justificaba que Aiki hiciera el viaje personalmente. Aiki dio instrucciones, ordenando a Shield que enviara gente. Aiki permitió que la delegación atravesara el portal dimensional y se reuniera con él en el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Después de recibir la noticia, Shield actuó con rapidez. Mediante el análisis de los datos existentes, Shield supo que Aiki era el líder de una fuerza muy numerosa. Por lo tanto, Shield no podía simplemente enviar a unas pocas personas. Su estatus no sería equivalente. Las únicas personas que Shield podía presentar eran las que ocupaban el cargo de director.